preguntar por una operación mediática que aparentemente hay en su contra. ¿Esto es así? Sí, mediática y yo diría que también judicial, porque esto se ha transformado también en una causa judicial. Digamos, lo mediático tiene su sustento en una investigación judicial. Me llamó diciendo que tenía una información de la ruta del dinero. A mí me fue presentado por el periodista Daniel Santoro como un hombre muy bien informado, un investigador. Creo que me dijo que colaboraba por una agencia de la DEA o sí, algo lo así. que escribe Luis Quico, la DEA. Y me dijo que iba para la costa, que tenía una información importante para darme. Y bueno, dije, mirá, estoy acá en el balneario tal, ningún problema. Y tomamos algo, charlamos, tuvimos un par de horas charlando. En el medio, pobre, he visto en algunos audios que muestran, que parece ser la voz de él, que dice que un supuesto cajero, que era Gustavo Sáenz, intendente de Salta, que no tiene nada que ver, pasaba por ahí y lo senté, le invité a tomar un café, y nada más. ¿Por qué habla en nombre de Stornelli? Yo puedo hablar en nombre del Papa en términos privados con una persona. ¿Pero usted lo conoce a Stornelli? Eso es otro tema, si lo conozco o no. Yo vi 2 veces en mi vida a Stornelli. 2 veces en mi vida, lo vi 3. ¿Dónde lo vio? La última vez fue para entregarle el arrepentido, no sé si ustedes descubrieron la nota, que entregué el arrepentido de PDVSA, que por eso se bloquearon los fondos de PDVSA, que fue hace una semana atrás. Hoy la coalición cívica, el partido de Elisa Carrió, denunció que, y mostró ante la justicia, llevó ante la justicia una grabación en la que estaría el señor Barata, que fue, le aclaramos a los espectadores, fue el segundo a la mano derecha de Julio De Vido y que está preso, quien habría estado liderando, digamos, la operación en su contra, y esto estaría confirmado por grabaciones telefónicas. ¿Usted cree esto creíble, verosímil? No sabría decirle. ¿Usted por qué hacía todo esto, digamos? ¿Por indicación de quién? Mire, yo no le puedo decir a qué organismo internacional pertenezco, sí le digo que he hecho muchísimas investigaciones en los últimos 15 años que han llegado después a juzgados y se han judicializado con éxito. Lo que ustedes escuchan es algo que parece ser una extorsión, no lo es, está editado. ¿Es usted el de los audios? Es muy probable que sea, yo los voy a escuchar ahora. Ustedes lo tienen, yo no los tengo. No, están en internet. Ustedes lo tienen, yo no los escuché todavía. Pero entonces, ¿cómo sabe que están cortados si no los ¿Cómo sabe que están cortados si no los escuchó? Usted dijo que están cortados. ¿Cómo sabe que están cortados si no los escuchó? El único audio que escuché, que es en el portal de Verbisque, está cortado. ¿Pero es usted o no es usted en ese audio cortado? En ese audio cortado en particular, sí. ¿Qué otra cosa quiere saber? Ajá. Hoy tuvieron a Marcelo D'Alessio y va a declarar el domingo frente al juez Ramos Padilla en Dolores. La semana pasada yo les conté lo que estaba pasando en Comodoro Pi y les hice la metáfora de que, bueno, así como estaban las cloacas tapadas en Comodoro Pi y brotaba la mierda, bueno, las cloacas siguen tapadas en Comodoro Pi y sigue brotando la mierda, y esto es lo que se va a ver en las próximas semanas. Un tipo de tribunales absolutamente contaminado por investigaciones que son berretas, que dejan a cualquiera preso, pero que si uno pone la guita necesaria puede zafar. Esto es, por ejemplo, lo que va a llevar al juez Luis Rodríguez ante el Consejo de la Magistratura, porque, según el testimonio de Carolina Pochetti, la viuda de Daniel Muñoz, le pagaron 10 millones de dólares para que no los investigara y además les dejara vender las propiedades a ver si lograban lavar esos 60 millones de dólares que aparecieron en Estados Unidos. Pero a su vez, lo que hicieron Stornelli y Bonadío ha generado algún grado de inquietud entre los otros jueces y fiscales de Comodoro Pi, que están incómodos porque dicen, bueno, ¿en base a qué van a investigar a otro de los colegas? En fin, eso es lo que está pasando. Les voy a contar qué es lo que puede pasar en la causa por la cual lo detuvieron a Marcelo D'Alessio. Hay que tener en cuenta que ahí hay 2 puntos en los cuales esta historia se puede bifurcar hacia un lado o hacia el otro. El primero de esos puntos es, ¿dónde irá a parar finalmente la causa? ¿Quedará en Dolores o la traerán para Comodoro Pi, donde se pelean jueces y fiscales, pero en algún punto se defienden entre ellos contra los ataques ajenos y funcionan como una familia más o menos mafiosa? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Por qué les digo que quieren traer la causa para Comodoro Pi? Porque Carlos Stornelli, después de que pasaron 5 días sin que lo denunciara D'Alessio por haber intentado
extorsionar a un empresario llamado Pedro Echeves, vinculado a Campillo en otra época, que es otro de los arrepentidos kirchneristas que manejó la ONCA. Bueno, no me quiero ir por esas ramas, pero Stornelli presentó una denuncia y dijo, tráiganlo, que venga la causa para acá. ¿Por qué están todos tan preocupados por que la causa venga desde Dolores para acá? Para ver qué hay. Porque no solamente es lo que presentó el empresario Pedro Echeves, lo que incomoda en Comodoro Pi, sobre todo al fiscal Carlos Stornelli, sino también lo que encontraron en la casa de D'Alessio. Todo eso lo tiene el juez Ramos Padilla. Hay que decir que también está medio floja de papeles el motivo por el cual Ramos Padilla tiene la causa en Dolores. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, el encuentro entre Stornelli y D'Alessio y el momento en el cual D'Alessio lo lleva a Pedro Echeves, al que iba a ser el extorsionado, a que le dé la mano a Stornelli y lo salude, de esta manera como que D'Alessio demostraba que lo conocía a Stornelli y podía pedir plata en su nombre, sucedió en Pinamar. Pero los pagos sucedieron en Buenos Aires. Hubo 2 pagos, uno en Puerto Madero, los 2 se hicieron en Puerto Madero. Entonces, por eso, desde Comodoro Pi, dicen, bueno, que la causa venga acá porque la extorsión se hizo acá y Echeves también vive en Buenos Aires, entonces tienen que traer la causa para acá. La justicia federal está llena de forum shopping. ¿Qué quiere decir el forum shopping? Que cada uno pelea por ver dónde mete una causa con un fiscal y con un juez amigo. ¿Y qué otra cosa, sino algo que fue denunciado por forum shopping, es la causa de los cuadernos? Porque Diego Cabot, el periodista que tiene los cuadernos, la fotocopia de los cuadernos, se la lleva a Stornelli y ahí esa causa queda radicada en Bonadío, porque hacen un rulo y dicen, esta causa se puede tomar como parte de la causa en la que estaban investigando el gas natural licuado. ¿Y quién fue el informante en la causa de gas natural licuado? Según figura en el propio expediente, Marcelo D'Alessio. Entonces, es todo muy caprichoso y esto es lo que le quita seriedad a la justicia. Si uno tiene un rulo, un argumento, un ganchito como para meter una causa en Dolores donde hay un juez que va a investigar a Comodoro Pi, como es Ramos Padilla, que dicen, todos los indican como un juez más simpático al kirchnerismo que los jueces de Comodoro Pi, que pegaron una vuelta en el aire y ahora pasaron, son oficialistas de nuevo cuño. Bueno, entonces a Ramos Padilla le dan la nota, le dan la causa y la tiene Ramos Padilla y en algún momento puede ir contra Stornelli. ¿Quién les dice? Pero si va a Comodoro Pi, van a saber qué es lo que tiene Ramos Padilla y la pueden traer para el otro lado. Así de mal, así de poco serio funciona la justicia. Eso es el forum shopping. Es elegir un juez y un fiscal amigo para maniobrar las causas y llevarlas para un lado o para el otro. ¿Qué puede pasar si la causa queda en Dolores? Bueno, prepárense porque ahí está toda la información. Y ahora D'Alessio está preso. Y no solo está preso, sino además los que lo conocían lo dejaron caer. O sea, nadie lo conoce ahora, todos se lavaron las manos. Y ahí es donde viene la parte donde todos están jugando un póker y todos se están cuidando el culo, para decirlo mal y pronto. ¿Lo conoce Stornelli a D'Alessio? Sí, lo conoce. No solo lo conoce por la causa de los cuadernos, también lo conoce por la causa del gas natural licuado, también lo conoce porque hacía pocos días, te lo decía Stornelli ahí en una entrevista, D'Alessio llevó al juzgado, a la fiscalía de Stornelli, a un arrepentido de PDVSA. Lo contaba D'Alessio también, un dirigente de PDVSA, un exgerente de PDVSA, echado, fue y contó los manejos que hacía el chavismo con PDVSA en la Argentina, lavando plata o mandando plata para acá para que después la utilizaran para llevarla para otro lado. O sea que lo conocen perfectamente a D'Alessio. ¿Quién más lo conoce a D'Alessio? El juez Claudio Bonadío. Porque Bonadío instruyó la causa del gas natural licuado, que es la que lo lleva debido a prisión. Entonces lo conocen. Esto está reflejado en montones de notas, de libros. Patricia Burri, ¿lo conoce a D'Alessio? Lo conoce a D'Alessio. Ahora, Stornelli dice que lo vio por casualidad y que no sabe si no está psiquiátrico. Si estuviera psiquiátrico, no se queda tomando dos horas un café con él y después no se va a pasear en la camioneta de D'Alessio, como quedó filmado en los videos de Pedro Echeves. O sea que hay algo de mentira en lo que están diciendo todos los que dicen ahora no lo conocemos a D'Alessio. Ahora bien, eso no quiere decir que D'Alessio pueda probar que la extorsión estaba siendo hecha en nombre de Stornelli. ¿Qué es lo que dice D'Alessio?
que investigara a Pedro Echevez, ¿sí? A un hombre que si no hubiera tenido algún grado de relación con Campillo, el arrepentido, hubiera dicho a mí, ¿qué me importa? Que me ven, que me llame Stornelli, total no tiene nada para probar. O sea, hay algo ahí que Echevez tenía alguna relación con Campillo. ¿Qué es lo que dice D'Alessio? No solo lo dice, sino que lo declaró en una curiosa presentación que hizo, una especie de habeas corpus que hizo en un juzgado antes de que lo detuvieran. Dijo que la tarea de investigar a Echevez se le habían encargado 2 excomisarios de la bonaerense, uno de ellos bastante conocido por el caso Nisman, que le dijeron que había que investigar a ese hombre que tenía relación con Campillo, ¿sí? Y que esto iba a servir para conseguir la ruta de salida de una parte del dinero del kirchnerismo. Esto es lo que declaró D'Alessio. ¿Será verdad? ¿No será verdad? O en todo caso, ¿lo puede probar? Y yo le decía que hay dos momentos en los cuales la causa se puede bifurcar. Uno es si de Dolores, del Juzgado Federal de Dolores, la logran traer para acá y de alguna manera la meten en una vía muerta para no incomodar todo lo que pueda decir D'Alessio. El asunto es que si no la logran sacar de Dolores, y si D'Alessio se acoge a la ley del arrepentido y habla, una cosa es lo que pueda decir y otra cosa es lo que puede probar. ¿Tiene manera D'Alessio de probar lo que él vaya a decir? Hasta ahora, en las declaraciones públicas y judiciales que hizo D'Alessio, no involucró a Stornelli. Dijo que no, que primero, que la extorsión estaba mal interpretada, que no era una extorsión, que lo mandaron a investigar. Y dijo, no, Stornelli nada que ver con esto, no sabía nada. Pero, ¿qué pasa si una vez que está preso, y sabiendo que ahora todos dicen que no lo conocen, Patricia Burri, Carrió, todo lo desconocen, qué pasa si D'Alessio dice, ¿saben qué? Ahora voy a hablar. Fíjense qué paradoja. Es el mecanismo con el cual fueron arrinconando al kirchnerismo en el manejo de los bolsos y de la guita, fue la figura del arrepentido. ¿Qué pasa si esa figura, la del arrepentido, ahora se vuelve contra los que estaban investigando a los kirchneristas? ¿Lo podrán probar? ¿Tendrá D'Alessio alguna manera de probarlo? Es difícil que pueda probar que Stornelli le encargó que le fuera a sacar plata al empresario Echevez, pero hay una cosa que pasó desapercibida y que esa es más complicada. ¿Por qué? Porque en uno de los audios D'Alessio dice que Stornelli le había encargado que le hiciera una cámara oculta a José Ubeira. ¿Quién es José Ubeira? José Ubeira es el abogado de Oscar Thomas. ¿Quién es Oscar Thomas? Uno de los pocos tipos que fueron detenidos y no habló como arrepentido. Oscar Thomas había sido director del Ente Nacional Yacyretá. En los cuadernos de Centeno dicen que le llevaron plata a Oscar Thomas. Y Oscar Thomas dice, a mí no me llevaron nada, yo no soy arrepentido, estuvo prófugo, lo metieron preso, no habló. Y Ubeira dice, él no tiene nada que decir porque todo lo que dijeron es mentira. Y Oscar Thomas se mantuvo en las suyas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si se comprueba que efectivamente Stornelli le encargó a D'Alessio que le hiciera una cámara oculta a Ubeira? Ahí no sería un psiquiátrico, no sería un enfermo psiquiátrico. Y además, eso sí demostraría que el método, al menos de investigación de un fiscal, está muy complicado si va contra un abogado defensor de un tipo que el propio fiscal tiene acusado. Eso sí sería complicado. Pero en fin, todo eso se va a ver en la medida de que si D'Alessio habla o no habla, ¿no? Pero acá hay algunas cosas que tienen que quedar claro. Buena parte de los muchachos de Comodoro Pi lo conocen, como también lo conocemos los periodistas, porque era fuente de muchos de nosotros que los llamábamos para consultar algunas cosas sí, algunas cosas no. ¿Trabajaba o no trabajaba para la Embajada de Estados Unidos? Esto de manual, la Embajada de Estados Unidos lo va a negar. ¿Saben por qué lo va a negar? Porque esto sería un escándalo diplomático si se supiera o se comprobara que efectivamente D'Alessio trabajó para la Embajada de Estados Unidos interfiriendo en expedientes judiciales que tenían que ver con políticos argentinos. Sería un quilombazo. Entonces, claro, todos lo van a negar por conveniencia. El último punto es que no le pase nada a D'Alessio, ¿no? Porque ustedes saben que las cárceles están llenas de suicidios oportunos para que alguien no hable. Entonces, sería importante que no le pase nada, porque ahí sí este escándalo crecería, ¿no? Entonces, yo descuento que no le va a pasar nada, pero la divisoria de las rutas ahora pasa por Dolores. La causa
seguramente va a haber alguna apelación, va a haber alguna discusión judicial. Vuelve a Comodoro Pi para que en Comodoro Pi la logren ir llevando a algún lugar y D'Alessio quede como el único acusado de una extorsión, solo como si fuera un tenista y no parte de un esquema que involucra a diferentes esferas del Estado. O en Dolores, ¿qué pasa si D'Alessio habla? Y dice, no, ¿saben qué? Miren, me encargaron el trabajo yo hacía esto para esto, este es mi vínculo con los jueces y con algunos fiscales. Sería algo de temer. En fin, que esto es solo un capítulo más del desborde cloacal que viene de Comodoro Pi. Un desborde cloacal que está provocando no solamente que las cloacas literalmente desborden en Comodoro Pi, sino que está provocando una contaminación en el poco prestigio que ya tenía la justicia federal, que hasta hace poco, recuerden, hasta hace unos años, yo les decía, los jueces federales son maestros en el arte del freezer y del microondas. ¿Sí? Tienen las cosas congeladas, cuando ven que el poder está declinando, la descongelan y la ponen a caminar y la ponen a investigar porque antes de eso no hacen nada. Ahora, no solamente se han convertido en maestros del freezer y del microondas, que era criticable, pero uno puede decir, bueno, es una picardía judicial, sino que ahora están sospechados y acusados de cobrar para soltar a la gente, de mandar a extorsionar tipos, de meter o no a alguien en un expediente, porque una de las cosas que le están criticando a la dupla Stornelli y Bonadío es que no grabaron ninguno de los interrogatorios. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver si al fin y al cabo hay un acta y hay abogados defensores? Sí, sí, pero si los interrogatorios de los arrepentidos estuvieran grabados como dice la ley del arrepentido que tienen que estar, habría una certeza de que cuando un arrepentido nombra a alguien, ese alguien, y lo acusa, ese alguien queda grabado en algún lugar, y no que se sustrae ese nombre para ir por atrás, como se dice en la jerga, a cortarle boleto. Ese es lo explosivo que tiene lo que está pasando en Comodoro Pi. Que después de la acusación contra el juez Luis Rodríguez, hay mucha sospecha de que jueces y fiscales maniobran contra quién van. Entonces, si uno tiene el abogado adecuado, que tiene el enchufe necesario y la plata, después de lo que se sabe del ex secretario de Cristina, viudo, y del abogado Plo y todo eso, uno puede pensar que en Comodoro Pi hay un tarifario y que si uno tiene mucha guita, puede zafar, salvo que haya un escándalo. Mientras no haya escándalo, uno puede zafar. Cuando se arma el escándalo, le pasa como a D'Alessio. Nadie lo conoce, todo el mundo se lava las manos y así lo dejan caer. Pero ¿qué pasa? Los caídos, muchachos, un día se retoban y a veces suelen hablar. Este capítulo cloacal continuará. Bienvenidos. Esto es GPS. ¿Le alcanza la plata para llegar a fin de mes? No llego a la semana después de cobrar. ¿A la semana? A la semana, después de cobrar. ¿Cómo haces para llegar hasta fin de mes? Y empiezo a repartir la comida, menos comida y todo, empiezo a buscar precio, no alcanza. No, ni en pedo. Ni ahorrando. Tengo que hacer chamquita aparte. Yo trabajo encargado de edificios y gano 17.000 pesos. ¿Cómo hago para llegar? ¿Y qué tipo de cosas haces para llegar a fin de mes? Y tengo que hacer albañilería, pintura, un poco de todo. Una magia. ¿Y con los gastos tuviste que recortar en algo? Y sí, por supuesto. Parte de comida, por ejemplo, encima tengo 2 hijos. ¿Cómo hago? Pago la escuela, el jardín, todo. Y no llego ni en pedos. Con mi sueldo no llego hace como 3 años. ¿Cómo haces para rebuscártela? Y, por ejemplo, lo que hago es vender los fines de semana, vender cosas por las casas o entre mis vecinos. Voy, compro y revendo eso. Más o menos, ¿viste? ¿Y el tema de la inflación cómo lo estás viendo? ¿Ves aumentos cotidianamente? Obvio. Lo siento, los palpos es todo te lo muestra, ¿sí? ¿En la comida, por ejemplo? Sí, principalmente. ¿Le está alcanzando la plata para llegar bien a fin de mes? Para nada, como todo el mundo. ¿Cómo está viendo el tema de la inflación? Terrible. Vos fíjate, yo vivo en Solano, ahora me tomo el subte acá, tomo el tren
tomo otro colectivo y pues gasto a la semana casi 300 pesos de pasaje. O sea, 1.200 pesos nada más de pasaje. ¿Qué de pasaje? ¿Para venir a trabajar? Para venir a trabajar y ganar 10.000 pesos. ¿Pero qué voy a hacer? Tengo que trabajar. Mucha gente se está yendo porque no pasa nada para el norte, está todo un desastre, todo inundado, no hay trabajo, pagan muy poco los sueldos y ahora me vine yo, hace 2 semanas que estoy acá, soy de Santiago del Estero, de la provincia de Santiago del Estero. ¿Cuánto cobras allá por un trabajo normal, no sé, de empleado, de vendedor? Bueno, yo soy enfermero y estaba cobrando 7.000 pesos por mes. ¿7.000 pesos por mes? 7.000 pesos por mes. Y bueno, de ahí tienes que pagar obras sociales, seguro, todo eso, que te queda nada, porque tienes que pagar el pasaje para viajar hasta la empresa, hasta el hospital o a donde estés trabajando, y no te queda nada, te queda 4.000 pesos, 3.000 pesos más. ¿Pero hace cuánto que cobrabas esa plata? Y el año pasado. Por ejemplo, antes se podía ir a comer a otro lado con la familia, un fin de semana, digamos. Se podía hacer antes, ahora no puedo. Tengo que llegar a una plaza a entretenerlo a mis hijos con un juguete o un helado, lo que sea. Antes me iba a McDonald's, ahora no puedo ir. McDonald's sale 150, 180 pesos cada uno. Y no puedo ir a decir a mi hijo, comer la mitad y la mitad darle a tu hermano. Es jodido, no es una joda esto. Yo no sé qué clase de presidente sería este. Y ahora que se viene el comienzo de las clases, ¿cómo vas a hacer? Y por eso mismo, yo tengo que prever muchas cosas. Este año, por ejemplo, no le puedo mandar ni a la colonia, que casi no se paga nada. Dice que, pero tengo que pagar 1.000 pesos mensual. ¿Y cómo hago? Saco 1.000 pesos de mi mensualidad, no come un mes, porque la comida está todo caro. ¿Qué cosas tuviste que cambiar para poder estirar más un poco el sueldo, para estirar un poquito más la plata? Y dejar de vestirme, dejar de ir a comer afuera. Lo que hacemos todos en este momento. No es lo mismo la abundancia de la heladera llena a media asta, como diríamos. Por ejemplo, antes yo podía agarrar y decir, bueno, compramos pata y muslo, lo hago asado, unos chorizos, hacemos, viste, o una milanesa napolitana, podía hacer con papa frita y eso, pero ahora es como que, bueno, tengo que ver, decimos, ya no compro pata y muslo, no compro un pollo para hacer asado. ¿Qué compro? Alitas. ¿Entendés? Es decir, bueno, antes podían comer un chorizo cada una de las nenas, bueno, ahora tengo que dividirlo en 3, ¿entendés? Un chorizo, dividirlo en 3, pero bueno, comimos chorizo. Antes podía decir, bueno, como, ya te digo, compramos un pollo, lo hacía en la parrilla, ahora no, bueno, compramos 2 kilos de alitas, que son para las 4 nenas y yo. Y tenés que dejar muchas cosas de comer, por ejemplo, tenés que comer menos lo que estaba comiendo antes, la mitad, ponelo. O sea, ¿estás comiendo menos de lo que comías antes? Claro, pues vale. Si yo antes, yo no sabía que era comer guiso a la semana, 3 veces a la semana. Ahora tengo que comer 4 veces a la semana. Tengo que comprar un pocherito, un pollo, alita, lo que sea. Cosa que no es común, digamos, para la gente. Pero para mí sí ya es común ahora. ¿Alita de pollo compras? Claro, 1 kilo sale 20 pesos. Tengo que comer con eso, 2 días comer. Porque no, ¿cómo hago? No voy a comprar un alga de sale 280 pesos el kilo. ¿Y asado cuánto está? 200 pesos el kilo. Hace rato que no como asado. A ver, a nosotros nos interesan, nos divierten y conocemos la gravedad institucional de algunos escándalos como los que les estábamos contando hoy respecto de las investigaciones judiciales, los jueces y los fiscales, los jueces tarifados. Pero el verdadero problema de la inmensa mayoría de la gente es este que ustedes acaban de escuchar. No nos confundamos. Una cosa es la gravedad institucional de las causas de corrupción que van y vienen de un lado a otro, pero el problema de la gente es este. Y yo quiero volver a estos temas porque son los que realmente duelen. No, por más que sean escándalos, e incluso escándalos que afecten al gobierno, no hay que dejarse llevar por el circo de las pavadas, cuando hay tanta gente que le está pasando estas cosas. Las alitas de pollo en Estados Unidos son un plato muy codiciado, pero muchachos, nosotros no estamos en Estados Unidos. Nosotros sabemos bien que en Argentina comer pollo es ir y comprar un pollo y comerse un pollo. No es comer alitas o dejar de comer pechuga o patamuslo para comer alitas. Las alitas son el boom del consumo de alitas. No es porque la gente de pronto adoptó la costumbre yanqui de comer alitas de pollo
rebozadas y con salsa barbacoa. No es que hubo un rapto de sofisticación en el consumo de pollo. Es la miseria. Cuando uno empieza a preguntar qué cosas comen, algunos con un poco de vergüenza te dicen, y compramos la carcasa del pollo. Pero si ustedes no saben, la carcasa del pollo es el pollo pelado que lo meten para hacer caldo, para que el caldo o el guiso tenga gusto a algo de carne, un poco de grasa. Para eso se utiliza la carcasa. Y si no, los menudos que uno antes le daba a los perros, empieza a haber mucha gente que dice, bueno, y vamos y compramos menudo, y de alguna manera sienten que eso, que es un alimento que en la Argentina ha sido un alimento históricamente despreciado, es recuperado como una manera de comer grasas o de comer proteínas. A veces uno no entiende qué es lo que le pasa al gobierno, qué le pasa al presidente Macri, si vive en una realidad paralela. Esa realidad paralela, sin mala leche, quedó reflejada en el presidente cuando dijo, esta semana la inflación está bajando. Y al otro día se conoció el dato de inflación. La inflación no solo no está bajando, sino que estaba subiendo. Y había pasado del 2,6 en diciembre, al 2,9 en enero. La inflación está bajando, dijo el presidente. Uno pensaba que tenía por anticipado el dato del INDEC. No solo no tenía el dato del INDEC, sino que además se equivocó. Es esto de la realidad paralela. No solo no está bajando la inflación, sino que la inflación núcleo, o sea, la inflación desestacionalizada, dio todavía más cara. Hay que tener en cuenta que en la serie inflacionaria, enero es un mes donde baja la inflación después del pico de diciembre. Bueno, acá no bajó, subió, es verdad, no es la inflación del 7% que llegó a ver el año pasado, pero una inflación de casi el 3% es lo que tienen países como Brasil, que no están precisamente bien, o países como Chile, o incluso países como Uruguay en todo un año. O sea que no es para jactarse y ponerse contento de nada. Pero hay otras cosas que tienen que ver casi con la perversión o con el permitir negocios a grandes grupos empresarios. Ustedes saben que una de las cosas que más aumentó en el año son los fideos. Entonces, ¿qué dice el gobierno? No, claro, aumentó la harina. ¿Y por qué aumentó la harina? Bueno, ahí está la explicación cruzada. Desde el kirchnerismo dicen, bueno, le sacaron las retenciones, entonces ahora vender trigo, exportar trigo, conviene, entonces esto hace que se eleve el precio del trigo. Aumentó el 160%, si no me equivoco. Sí, el 160% aumentó, el 123% mejor, aumentó el precio de la harina en el último año en la Argentina. El precio de las pastas secas aumentó el 108,8%. Entonces uno dice, bueno, y no existe competencia, porque una cosa es que aumente el precio de la harina, pero puede haber competencia entre diferentes marcas de fideo. No, ¿saben qué hizo el gobierno? Permitió, o sea, desde que en un momento dado hubo una compra, creo que fue por el año 2014, pero empezó a haber apelaciones y discusiones, permitió que se cartelizara el mercado de las pastas secas, ¿sí? Molino Río de la Plata compró Mondelez, que era compró la fábrica de fideo de Terrabuzzi, que era Mondelez. Un montón de marcas. Y de modo tal que hoy un único fabricante, Molino Río de la Plata, tiene casi el monopolio de la pasta seca. ¿Qué hizo? Hubo uno de los competidores que se presentó y dijo, muchachos, el mercado de la pasta seca, que es lo que más aumentó en el año, está absolutamente cartelizado, es casi un monopolio. ¿Qué hizo la Secretaría de Defensa de la Competencia? De las como 20 marcas que tiene Molino, obligó que vendan una marca. ¿Sí? Y se la vendió a Bonafide, que es un socio de Molinos en Chile. Así funcionan las cosas. Cuando pueden hacer algo para que la economía tenga más competencia, digo, incluso desde el punto de vista de un presidente que vino a hablar que iba a mejorar el capitalismo argentino, el capitalismo se mejora con competencia. Es la competencia lo que podría permitir que el impacto de la inflación en los fideos, que es algo que come la gente, no sea tan grave. Al contrario, cuando pueden hacer algo y obligar a que se descartelice un mercado, lo único que hacen es una medida testimonial, que vendan una de las marcas y el mercado se siga cartelizando. Así funcionan las cosas. Entonces, no solamente dejan que los precios suban, sino que cuando pueden tomar una medida para que haya más competencia, no la toman y permitan que los grupos económicos sigan concentrándose y sigan creciendo. Aquí lo tengo Daniel Arroyo, es diputado y es especialista en cuestiones de economía popular. ¿Qué está pasando con la gente y los alimentos hoy? Empecemos por las costumbres, porque a mí lo de las alitas de pollo y la carcasa me da escalofríos. Es lo que dijiste vos, es la miseria. Es alitas de pollo, es guiso,
la tercer marca sube más que el resto. ¿Qué es lo que está pasando? Todo el mundo va a la tercer marca y entonces termina subiendo más que el resto. Mes tras mes baja el consumo de leche. Si hay algo que debería golpearnos a todos en la Argentina, es que mes tras mes baja el consumo de leche. Y no es que se están haciendo veganos. No. No es que están y aparte adoptando, hay un éxodo masivo al veganismo. No, y Argentina algo bueno que tiene es que de hace muchos años en todos los gobiernos desarrolló un programa en donde todas las madres saben que los chicos tienen que tomar leche. Con lo cual, si no están consumiendo base leche... de proteína, digamos. En la base, madre grande, madre chica, madre rica, madre pobre, todas saben que los chicos tienen que tomar leche. Si mes tras mes baja el consumo de leche, quiere decir que está complicadísimo. ¿Qué es hoy un comedor comunitario? Es un montón de gente que va nueva. Vos vas a un comedor y hay gente que está en la puerta que no sabe ni cómo entrar. Nueva, que no había ido nunca. O sea, los caídos del mapa. Los caídos del mapa. Vos tenés 25% de pobreza y una parte que se ha caído del mapa y te lleva casi a 35, que es gente que no iba antes a los comedores. Cualquiera vaya a un comedor, hay gente que no sabe si entrar o no entrar o cómo mirar. Si va con el tupper o cómo se hace. Volvió el tema de la vianda, entonces, para llevarte el tupper e ir a la casa. Tenés un esquema donde claramente la persona... Hay casos de comedores, yo lo vi, que el adulto manda al pibe para que el pibe coma y ellos no van porque les da vergüenza. Absolutamente. Eso hay un momento que rompe la vergüenza porque ya no podés más y en la nueva gente que está yendo. Y es esa la realidad. Tenés un problema serio acá de empeoramiento de la comida en las escuelas. La provincia de Buenos Aires tiene 1.700.000 chicos que comen en las escuelas. Comen por 21 pesos por día. ¿Qué hace el proveedor? ¿No hubo ajuste? No hubo ajuste hasta acá. Cuando asumió Vidal hubo un ajuste a partir de lo de Scioli. Absolutamente. Vidal lo subió el 100%. Aplaudido, 100% lo subió de entrada y fue claramente una mejora. Se fue quedando porque se lo devoró la inflación. Se lo comió la inflación y 21 pesos. ¿Qué hace el proveedor? Le da un pedazo de pan de la semana pasada, le da una feta de jamón del mes anterior. A mí siempre que hay un comedor escolar, me sacan foto y me mandan. ¿Y ves lo que comen los chicos? ¿Las estadísticas reflejan estas cosas o las reflejan tarde? Porque la cifra de pobreza, la encuesta permanente de hogares, llega con 6 meses de delay. Sí, la reflejan tarde en términos de números. Se duplicó la indigencia, la gente que tiene problemas para comer en la ciudad de Buenos Aires. Aumenta la pobreza claramente y aumenta la indigencia. Lo que no están reflejando es el tema de la calidad nutricional. Acá se está comiendo peor. Nosotros tenemos 3 generaciones excluidas. Un joven que no vio a su padre o a su abuelo trabajar. Viene de 3 generaciones. Ese joven, esa joven ya es mamá o papá. Sus chicos ya nacieron. Esos están comiendo muy mal, en serio. Están aprendiendo mal porque están comiendo mal y están reproduciendo el círculo de la pobreza. Está muy complicado. Yo lo que veo es, vos vas a las 3 de la tarde a un barrio, hay gente sentada en la puerta de la casa sin nada que hacer. No hay changa, no hay trabajo, está todo el mundo sin nada que hacer. Eso es caldo de cultivo del delito, ¿eh? Eso inexorable. Porque ese pibe... Es violencia. En algún momento ve la vieja sin un mango y un día alguno de los hijos sale a afanar. Eso es violencia, claramente, es tensión. Hoy es implosión social. Te quema la cabeza todo el tiempo, te mirás con alguien más y terminás a los golpes de los tiros. Vas al almacén de ese barrio y está la tercer marca de gaseosa, la que no conoce nadie, claramente. Cuando uno desacopla los incrementos y se ciñen los alimentos, ve que el 60, 60 y pico, los alimentos de primera necesidad están casi todos arriba del 50 y pico, 60. Están arriba del 60 y arriba de eso están los medicamentos. Estuve en Campana la semana pasada, un lugar industrial, no el conurbano bonaerense. Fui a la salita de primeros auxilios, la enfermera no tenía nada. ¿Qué hizo la enfermera? Salió a recorrer los barrios para que le dieran medicamentos a la gente que le sobraba. A vos te dieron un tratamiento, te sobró 3 pastillas, se las llevaba. Pedir los medicamentos que sobraban. Se la llevaba la enfermera organizando, razonable de parte de ella, para ver qué podía hacer. Estuve en una escuela el viernes, la cocinera me dice, mira, nosotros el viernes tratamos de darle de comer lo más tarde posible. Yo dije, ¿cómo tarde? Tratamos de comer a las 3 de la tarde porque no sabemos si van a comer el fin de semana. Estiran para que se vayan con la panza llena. Hay un problema grave, pero grave en serio. Lo que vos dijiste de la miseria no estás exagerando, es eso. Hay un problema serio. La clase media está complicada y está peor. El sector vulnerable, la gente que hace hoy changa... hubo otro ruidazo, digamos, contra las tarifas. Absolutamente. La gente siente que del sueldo que tenía, le alcanzara o no le alcanzara, le vino una piraña que le va morfando, que son las tarifas, que además es una piraña incierta, que no sabe cuánto te muerde. Porque un mes te muerde un poco y otra vez te muerde un montón y no sabe por qué pasó. Y esa piraña cuando te muerde y no te alcanza, ¿qué haces? Te endeudas. Vas a la financiera de esquina, vas a la vuelta, todo el mundo toma deuda. ¿Hay gente que está tomando deuda de estas tasas? Absolutamente. Hay tasa del 180% en esas cuevas. ¿Sacás 10.000 pesos? Devolvés 29.000 pesos. Eso no es crédito, es robo. Es de caño. Dámelo directamente. Es más negocio que vender cocaína eso. Bueno, ¿quién le va bien? ¿El que vende droga y el que da crédito? El que vende guita. Es el mismo.
Baja la construcción, baja el textil, baja el comercio, baja el metal mecánico, sube la intermediación financiera. Y claramente hay un sobreendeudamiento de las familias por todos lados. Tenés además un problema serio, que es una parte de la población, el gasista, el plomero, el carpintero, la gente que hace changa, que gana menos plata que el año pasado. No es que las paritarias le quedaron mal. Ahora trabaja solo 2 veces por semana porque no hay laburo, el que corta pasto, el que hace algo. Ese gana menos plata y se endeuda. Pero además eso que uno lo puede analizar en las estadísticas, cuando escuchás los testimonios, es eso, es... Dejé de comer pollo entero como alita, exacto, como guiso 4 veces por semana. Antes llevaba al pibe a comer una hamburguesa y ahora lo tengo que llevar a la plaza con un helado de palito. Y te está hablando de una hamburguesa que son 150 pesos. Una señora dijo, voy a vender las cosas del fin de semana. A cualquier plaza que vaya del conurbano vas a ver trueque. Y vas a ver trueque de gente que se saca ropa encima para ver si consigue medicamentos o alimentos. Aparecen los medicamentos en el trueque, que es un flor de problema. Nada de esto hace pensar que vaya a mejorar, porque hasta ahora, efectivamente, del pico inflacionario venía bajando, pero el aumento de la inflación de enero encendió muchas alarmas. No, y además hay un punto clave, es para que mejore gran parte de la pobreza, tiene que pegar un salto la construcción y el textil. Esencialmente tiene que haber obra pública, mover... Es lo que más cayó. Exactamente. En realidad, vos el textil lo destruiste, abriste las importaciones, la obra pública se cayó. ¿De qué trabajan los sectores pobres? Construcción, textil, comercio, metal mecánico, por ese lado. Todo eso está parado y ahí es donde hay un problema serio. La verdad que estamos entrando en una zona gris y muy complicada. Le quiero preguntar a Juan Enrique, ¿qué ves vos en materia de inflación? Porque me decías que la inflación, respecto de otros momentos, está acelerándose. Primero, Rolo, como decía ahí el amigo en el informe, esto no es joda, ¿no? Y claramente la inflación está en aumento constante. Uno cuando analiza la economía de los 3 años de gobierno, se nota que el principal error de este gobierno fue haber liberado el cepo, algo que dicen que fue buenísimo. En ese momento levantaron las tasas de interés, devaluaron, el dólar pasó de 9,60 a 14 y ahí se disparó la inflación. Luego pudo haber bajado un poco, pero cuando empezaron los tarifazos por mediados del año 2016, la inflación comenzó a acelerarse, que no paró. Si vos mirás un gráfico de la inflación de mediados del año 2016 hasta el día de hoy, ves que es ascendente y en forma constante con algunos picos y se nota claramente, ahí lo podemos ver, mirá, ahí lo podemos ver. Mirá, vení. Mirá, Rolo, esto queda clarísimo. Vos fijate que el gobierno lo primero que hizo en la devaluación fue esto. Acá el dólar pasó de 9,60 a 14. Después se tranquilizó porque no había tarifazos. Ahora, ya... No, después clavó el tarifazo. Bueno, sí. Pero fíjate que tuvo una tendencia hacia la baja, obviamente mucho más arriba de lo que fue la inflación del año 2016, que llegó al 42%. Pero si vos lo mirás rápidamente... Acá este es 0,2 cuando se frenan los tarifazos. Claro, en realidad acá fue cuando se frenan los tarifazos, se eleva la tasa de interés, hubo también un apretón monetario como el que hay ahora, hubo un apretón fuerte monetario. ¿Te acordás? Las LEVAX estaban en apogeo, las LEVAX, la tasa de interés era lo principal. Pero vos fíjate, esto es central. Primero que la inflación está muy por encima a la del gobierno anterior, que era más o menos estable. Acá, en este rango, fines del 2016, principios del 2017, podemos decir... Casi se parecía a la inflación del kirchnerismo. Pero si vos lo mirás el contexto completo, mirá esto, Rolo. Mirá. Esto no me deja mentir. Son datos oficiales del INDEC. Con algunos picos importantes. Sí, con la locura de la devaluación. Rolo, esto no es joda, como decía el amigo ahí en el informe. La inflación no se está desacelerando, como dice el presidente. La inflación, lo muestran los datos oficiales, están en constante aumento. La inflación no está bajando y con los tarifazos... Claro, porque ellos podían decir que del 6,5, del 5,4... Porque esto es lo que tuiteó, por ejemplo, el senador Federico Pinedo. Dijo 6,5, 5,4, 3,2, la inflación está bajando y después se disparó el 2,9. Porque además el 2,9, enero es un mes donde... Respecto de siempre baja. Busquemos un enero, mirá. Bueno, enero del 2016 no es el ejemplo. Pero mirá, enero del 2017. Bueno, vos podés decir, sí, puede haber bajado. Mirá, sí. Pero es el mismo nivel. Pero vos fíjate, claro. Si vos mirás la película, Rolo, la película completa, la inflación no está bajando. Y queda claro, esto hay que aclararlo por los economistas liberales. La inflación no es simplemente un fenómeno monetario. Si fuera así, Rolo, un fenómeno monetario, con el apretón monetario que tenemos ahora y con la tasa de interés del 50%, la inflación tendría que ser igual que esta, mirá, 0,2% por el apretón monetario. La inflación tiene que ver con las tarifas, inflación de costos, inercial, te lo muestra el gráfico, y también por puja distributiva. Sí, Fernando. Usted habla de la inflación que está dando 2,9, pero hay otra medición, que es la medición que hace Cava, la Ciudad de Buenos Aires, dio 3,8.
¿Usted sabe cuánto dio la inflación de Córdoba, que está en plenas vacaciones y que tiene turismo y todo? 3,9. 3,9 y 3,8. Todo da la idea, que es una vez y media lo que dio la nacional. Todo da la idea que va al alza. Pero fíjese que hay gente que le va bien, porque hay que reconocer las cosas a lo que le va bien. Son muy poquitos, pero a algunos le va bien. ¿Quién? Le voy a decir, el Banco Central acaba de dar unos datos de gente que le va bien, entonces hay que reconocerlo. Dice, los bancos ganaron más de 172.000 millones de pesos en el 2018. ¿Cuánto subió el dólar? ¿El 100%? 110. Yo le voy a decir cuánto ganaron los bancos. El crecimiento significó un 121% más que en 2017. Los números fueron difundidos por el Banco Central. Es decir, que tuvieron utilidades por 172.000 millones de dólares. Pero esto es por Levat. El único negocio es la timba. Pero lo que pasa, Rolo? Estaría bueno que los bancos hubiesen ganado, pero si le prestaron dinero a la gente. Claro, si hubiesen prestado guita, no se la prestaron a nadie, la ganaron gratis por hacer esto de este dinero virtual, que son como los bitcoins de Banco Central, que son a Leli, que el día que las tenga que dar van a tener que entrar a imprimir durante varios meses porque no tienen la plata. Bueno, ahí estamos. Bueno, y esto, los precios. La hierba, alimentos, claro. Proyectan la hierba a 160 mangos. Mira, yo lo que te quería decir, Rolo, esto es comparar el dólar a 17 en diciembre del año 2017, que ahora está el dólar a 38, un 120% de aumento. Si vos mirás el arroz podemos decir que sí acompañó el dólar, porque el aumento... Pero ¿por qué está dolarizado el arroz? No, y bueno, quita de retenciones. Si se hace acá. Quita de retenciones y cupo de exportación, dolarizaron los alimentos, Rolo. Si vos querés comprar arroz, me lo pagás en dólares, si no lo vendo en el exterior. El aceite, mirá el aceite también. La comida es commodity, para la República Argentina es eso. Vos le sacás las retenciones y los cupos, y mirá, flaco, si vos querés, me la pagás en dólares. Y si no, la vendo en el exterior. Sí, pero no solo, porque fíjate lo que pasa con los fideos. Bueno, además... Mirá. Bueno, esa es la harina. Pero además las pastas secas están cartelizadas, con lo cual permití que te ponga el precio que se le da la gana. Es preocupante, esto no es joda, Rolo. ¿Y? No, yo creo. Arranquemos por lo básico. Comer tiene que ser barato en la Argentina. Si suben los alimentos, sube el transporte, sube la pobreza. Eso no hay vuelta. Comer tiene que ser barato. O tomamos los 11 productos de la canasta básica y quitamos el IVA, o hacemos un control del precio de alimento o algo, pero comer tiene que ser barato y no pueden seguir subiendo los 11 productos de la canasta básica. Lo segundo, para mí, clave, es armar un sistema de crédito no bancario. Lo tiene Chile, lo tiene Ecuador, lo tiene Brasil. Tomar un sistema de crédito a tasa del 2-3% anual fuera de los bancos. Yo presenté un proyecto en el Congreso para que el carpintero tenga una sierra circular, para que el pibe tiene un taller mecánico tenga el escáner y la computadora y para desendeudar a las familias. Y lo otro que a mí me parece... pero ¿de dónde sacas plata si el Estado está de ajuste? 12.500 millones de pesos el proyecto. La política social... Andá, sácale un mango ahora. Son 800.000 millones de pesos. Con la tutela del fondo. ¿De dónde saca la plata? Del mismo presupuesto. La política social son 800.000 millones de pesos. 12.500 millones de pesos no es nada. Y llegás a 500.000 personas desendeudando la contra. Yo veía el otro día la marcha de los movimientos sociales. Es decir, bueno... La gente que cobra los planes, se les morfa la inflación. Absolutamente. Pero no puede ser que la única salida sea aumentar los planes. No. Porque la guita de planes sociales cada vez termina siendo más plata del presupuesto. Lo único que se termina cortando son cosas que podrían servir... el INTI, el CONICET... Salud, educación. Salud, educación, por eso, es una lógica perversa. Ahí hay un punto clave para mí que tiene que ver con esto de armar un sistema de crédito para máquinas y herramientas, para salir y trabajar... Armar un esquema de empalme donde el que tiene un plan social tome un trabajo y tenga una deducción impositiva grande en la empresa. Y el otro tema para mí clave es que ahora empiezan... El mes difícil en el año siempre es marzo. Siempre hablamos todo de diciembre porque fin de año es complicado, pero todas las familias en enero y febrero gastan algo más y en marzo empiezan los chicos la clase. 70% aumentó la canasta escolar. 70%. 70% aumentó la canasta. Más que la inflación. Mucho más que la inflación. A ver, el Estado no tiene nada para preguntarse sobre si la canasta aumenta el 70%. Que el Estado tiene que hacer algo que se llama regular, establecer un criterio. O por lo menos que haya competencia. Porque suponete que eso sea un criterio peronista. Decir, bueno, regular es un criterio peronista. Bueno, que haya competencia, coño. Esto es un criterio capitalista. Que haya un montón que hagan exactamente. Como los fideos, ¿viste? Que haya competencia y se compita. Hay algo más preocupante. Hay muchos economistas también y políticos, diría yo, liberales, que militan el ajuste y dicen, no, el sector privado es el que ajustó, ahora tiene que ajustar el sector público. Y cuando vos mirás el presupuesto del año 2019, solamente el 5% del presupuesto, que es un montón de guita también, pero solamente el 5% es la administración gubernamental y el 77% son servicios sociales. O sea, cuando hablan de que la política se ajuste, en realidad no están hablando de que la política se ajuste, están hablando de ajustar los servicios sociales, que buena parte de eso es la jubilación, es el sistema previsional. De eso están hablando los que militan el ajuste y hay que decirlo. A ver,
gente que gana, gente que le va muy bien y ha ganado. Es un chiste, no se enojen. Es un chiste. Hubo gente que sacó planes de autoahorro, ¿sí? Y que lo sacó con créditos UVA. ¿Qué les pasó en todo este tiempo? Hay una verdadera rebelión de la gente que sacó planes de ahorro, ¿sí? Aquí tengo a Silvia Novo, que es abogada, Andrea Williams, que es damnificada. ¿Qué tal? ¿Cuánto empezaron pagando? ¿Qué tal? Buenas ¿Qué tal? noches, Buenas noches. Rolando. Bueno, yo soy suscriptora de un plan de ahorro, Volkswagen. ¿Qué auto? En su momento, en el 2016, comencé con un modelo app 3 puertas. Chiquitito, sí. Un app 3 puertas es un modelo... el más barato del mercado. Claro, es uno de los modelos más baratos del mercado. ¿Cuánto valía cuando suscribiste el plan? Valía 197.000 pesos, el valor móvil. Ah, acá está, mira. Empecé pagando una cuota de 1.700 pesos casi. Sí, 1.658. Sí. Ajá. Sí, ¿Y sí. hoy pagás 12 lucas? Hoy pago 12.500 pesos de cuota. Eso fue la cuota de enero. En febrero, bueno, me vino una cuota de 12.500 pesos porque el valor móvil del auto subió en 513.000 pesos. ¿Qué es de oro el auto ahora? Lo que es la política Ya económica. parecería que es de alta gama. Yo te puedo contar una anécdota al respecto. No, mis papás en el año 2010, ambos jubilados, se compraron el automóvil 0 kilómetros más barato del mercado en 60 cuotas de 1.000 pesos. El automóvil valía 60.000 pesos. En ese momento mis papás jubilados pudieron acceder con la jubilación, que era de 3.500 pesos, a pagar esa cuota. Resulta que hoy no pueden mantener el automóvil. No lo pueden vender porque no hay mercado para que se los compren. Y tampoco no lo pueden usar por lo que salen los combustibles y lo que quedó retrasada su jubilación. No, mucha gente que tomó crédito UVA, sea para la vivienda o para el auto, no solo se le fue al demonio la cuota, sino que debe más plata que la que tomó. O sea, va pagando y cada vez debe más. Es un Porque sistema... esta es una de las discusiones. Es decir, bueno, en principio parece lógica la UVA cuando la inflación es algo razonable, no es algo que te termina devorando y termina enloqueciendo los precios. Y más o además menos uno va con dice, el bueno, salario. ¿y por qué el costo de la inflación lo tiene que pagar? O sea, si algo se descontroló en la macro, ¿por qué lo tiene que pagar solo el eslabón más débil? Y no lo pagan los bancos que nunca pierden. Absolutamente. Compartan la pérdida. Un ejemplo muy claro de eso, Rolo, son los créditos UVAs. Si vos sabés que vas a bajar la inflación y vas a generar créditos, ¿por qué tenés que tomar una unidad de medida si sabés que vas a bajar la inflación? ¿Por qué no das esos créditos en pesos? Bueno, hicieron las UVAs porque no estarían tan seguros de que iban a bajar la inflación y querían proteger al sistema financiero. ¿Qué pasa cuando van a reclamar? Pero le digo que, o sea, como para cerrar, digamos, esto, hay algo peor que hacen las automotrices, que son las que manejan estos planes de ahorro. Y ese precio de 502.000 pesos es para los ahorristas. Ah, ¿este es el valor de mercado del app? No. Ah. No. En el mercado vale 339.000 pesos. Ah. Con lo O sea cual, que además el precio es más caro y además te aplican la indexación de la UVA. No, los planes de ahorro no son UVA, no se manejan con el plan UVA. Ah, yo pensé que eran por UVA. No, el plan de ahorro es un plan que se viene implementando hace muchos años, que tiene que ver con pagar el valor del móvil por 84 cuotas, ¿sí? Y desde el momento en que vos arrancás el plan... Que ya es un disparate, porque hay que decir que los países serios, cuando tienen fábricas automotrices, tienen stock de autos. Claro. Acá vos le encargás varios meses antes y ellos saben el auto que van a tener que fabricar. O sea que ya de por sí les conviene. Pero esta diferencia de 200.000 pesos con el auto real o 170.000, esto es de ahora. Antes no era tan así. Claro, antes no era así. ¿Y por qué empezó eso? Bueno, porque se lo permiten. Aparte, hay otro tema que es fundamental, como es el tema del seguro. Por ejemplo, si yo compro un auto financiado, yo elijo el seguro que quiero. Ahora, si yo compro un auto como ahorrista, tengo que pagar un seguro carísimo a la concesionaria. Ustedes pagan un seguro sobre el cual vos no elegís. Hasta que y los seguros también están indexados. Le prendan el seguro, le prendan el auto, tiene un conjunto de empresas que puede tomar, todas muy complicadas. Pero por ejemplo, ¿se gana un plan de ahorro o un vampiro? He conocido más o menos. gente que por una app paga 5.700 pesos de seguro por mes.
una que es el auto más económico del mercado. Eso... ¿Hay mucha gente como ustedes? Hay un montón, hay miles de personas que lamentablemente hemos confiado en estos planes de ahorro, ¿sí? Es como que era la manera de poder acceder al 0 kilómetro. Realmente esto es una estafa y es una estafa a nivel nacional. Nosotros estamos en representación de miles de personas y bueno, ya estamos organizados. País, ¿no? Estamos organizados con grupos de provincias, ¿sí? Estamos trabajando en conjunto, estamos haciendo las demandas correspondientes. A ver, Juan Pablo, porque ellas firmaron un contrato. Sí. Esa gente firmó un contrato. ¿No tiene ninguna defensa legal? Por más que ya lo firmó. Ahí tenés el rol de la justicia. Esos contratos son ilegibles, uno firma y dice, bueno, ya está. No, está claro. Y además, justamente en todos los contratos de adhesión, vos no tenés ninguna posibilidad de discutir las cláusulas. Por eso, claro, justamente cuando vos vas a una revisión judicial, se suelen morigerar, digamos, estas condiciones que son llamadas condiciones leoninas. ¿Sí? Un contrato leonino es justamente aquel que te impone todas las condiciones que son favorables a una sola de las partes contratantes. ¿Aunque lo haya firmado? Aunque lo haya firmado. Sí, claro. ¿Podés patalear? Es que por eso se fue generando, digo, hace 200 años cuando se escribieron los códigos civiles, digo, en América en general, primaba la autonomía de la voluntad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los contratos entre partes iguales eran más o menos en igualdad de condiciones. A partir de que vos empezás a tener las grandes corporaciones, deja de haber una igualdad entre contratantes y empezás a tener condiciones muy distintas para contratar, donde uno impone todas las cláusulas y otros... Sí, y no es que te podés ir a otro plan de ahorro, porque todos tienen las mismas condiciones y más o menos te cobran similares. Exacto. Varía según las empresas, las marcas en realidad, varían alguna que otra cláusula, pero en realidad son contratos de adhesión engañosos y violan totalmente la ley. Bueno, está bien, son contratos engañosos. ¿Qué se hace? Lamentablemente, el único recurso es ir a la justicia donde... ¿Pero de qué los acusás? ¿De que vos fuiste un boludo y firmaste? No, vos lo que planteás es que justamente las cláusulas de que te engañaron, son leoninas... ¿Te defraudaron? ¿Qué le decís? Mire, señor, yo firmé esto... Vos tenés distintas opciones. Exigir el cumplimiento del contrato con condiciones más razonables o la rescisión del contrato y pedir en todo caso algún resarcimiento. ¿Se pueden utilizar las cuestiones de mercado, el estallido de la economía, de la macro, o sobre eso no hay manera? Fue un tema que se consideró mucho, volvemos siempre al 2001 y al corralito, pero fue justamente una de las cuestiones que se consideró cuando se dieron todos los casos... Cuando estalló todo por el aire. Sí, insisto, todos recordamos el caso de los ahorristas. Yo vuelvo siempre al caso de los deudores hipotecarios, ¿sí? Uno de los temas que se consideró es que las cláusulas de los contratos hacían de imposible cumplimiento para el usuario. Sí, Fer. A mí me pasó que me mandaron de uno de los bancos, tengo un banco, hoy fui a... Me estará viendo la chica, la saludo acá. Que vos tenés miedo que te... No, me dijeron que te cierren la cuenta. Te van a ejecutar, no, Fernando. me llegó una carta diciendo por internet, dijeron, mire, desde marzo su tarjeta, que es una tarjeta que la tengo hace muchos años y siempre me porté bien y todo, tengo extensiones, todo, va a pasar a pagar de mantenimiento 1.300 pesos por mes. Y yo digo, yo gasto todo a través de la tarjeta porque suma puntos y cosas, y trato además de tener todo, de manejarme con eso. A ellos, si vos tenés una tarjeta que tiene extensiones, todo, a ellos les viene bien que use la tarjeta. Y si pagás y cumplís siempre, ¿de cuándo vos tenés que pagar por usar la tarjeta? 1.300 pesos, es mucha plata. Yo no sé cómo es en otros países, calculo que se debe pagar pero menos. Pero no era así, yo nunca pagué, hace 20 años que tengo la tarjeta. 1.300 pesos por el poco sí, es excesivo. Digo, porque además los bancos ganan, son los que más ganan. Pero están cambiando condiciones. Y se supone que además el Estado estimula el uso de la tarjeta. Están cambiando las condiciones y en el caso de que alguien, si se puede decir, se puede quejar. Y si un auto vale 330.000 pesos y lo cortan en 84 partes, te dan un pedacito por mes... A vos no te pueden decir ahora vale 200.000 pesos más que el auto común. Hay mucha gente que está dejando de pagar los planes de autoahorro. Sí, lamentablemente. ¿Qué hace? ¿Pierden el auto? ¿Se lo van a buscar? No, el tema es así. En los planes de ahorro, cuando uno suscribe el plan, pasa a ser adherente. ¿Sí? Es adherente mientras se está pagando el auto. Una vez que adquiere el auto, ¿sí? Que por adjudicación o licitación,
ya pasás a ser adjudicatario, ¿sí? Lamentablemente con el tema de la estabilidad económica, bueno, y Lo que pasa todo es lo que que este estamos precio te sabiendo... conviene con esa diferencia de precio te conviene dejarlo caer y si No, sabe qué. el tema es que, guardarte bueno, el auto en el bolsillo. es Lo que por pasa ahí es que para el que lo los... deja caer, si tiene la Ahí está, inteligencia... a este precio. Si está 300.000 pesos más caro que o 200.000 pesos Claro, más caro pero los que el todavía... auto nuevo, decir, ¿sabe qué? Guardate el auto. Está bien, los que no tienen el auto en calle pueden dejar, digamos, de pagar a través de una carta documento que deben mandar a la fábrica, porque si no... ¿Y si deja de pagar y le devolvés el auto? No. Los que estamos más perjudicados somos los que tenemos el auto en la calle. Porque otra cosa que es súper engañosa... Si es un auto concreto, prendario, se supone que si vos no pagás, se quedan con el auto y listo. No, porque otra de las cláusulas que no te dicen cuando uno accede a estos planes es que al momento de poder sacar el auto, te exigen que presentes un garante. No les basta con prendarte el auto, que también te exigen un garante. Entonces juegan con la ilusión... Si la garantía es el auto. Bueno, pero ellos te piden... Cuando hay una prenda, si es una prenda, la prenda es la garantía. ¿Cómo además un garante? Y te digo más, si llegado el caso, te secuestraran el auto, lo rematan y no alcanza para cubrir el valor de la deuda, encima tenés atrás un juicio ejecutivo. Pero ¿por qué un garante además? ¿No es un abuso? Pero insisto, son cláusulas leoninas que cuando vas a la justicia les ponen un coto. En términos comerciales, Rolo, pero acá un automóvil 0 kilómetro vale mucho más que un automóvil usado. Entonces las compañías quieren garantía porque saben que el automóvil cero, cuando vos lo sacás a la calle a rodar, ya no vale lo mismo. Esa es la realidad de la diferencia que tienen. Pero tienen doble defensa. Y claro, el auto prendado... Ellos ponen la cláusula. Y la garantía. Claro, son contratos pero te suben el monto artificialmente. No, porque ahí tenés gastos administrativos, además de valor del auto. Pero acá hay algo peor ahí tenés gastos todavía. administrativos. Algo peor. No es que yo voy, dejo el auto, le digo, bueno... no puedo tengo pagar. Esta plata, cancelo todo de una vez y no me cobren más nada. No queda todo ahí. Por ejemplo, yo tengo el auto estacionado acá al frente, me lo roban y encima el seguro le paga a la fábrica. A la creadora prendario le paga primero. Sí. Claro. Y yo quedo con deuda. ¿A vos tenés que seguir pagando el auto? Claro. Es una ruleta Porque rusa. el seguro cubre el verdadero valor del auto, que es 300.000. Claro. El valor de mercado, reposición. Exacto. O sea, vos solo tenés la parte de lo que pagaste. Exacto. ¿Y tenés que seguir pagando? Sí. Si el auto no lo tenés más. Es así. Según la cantidad de cuotas que tengas pagas, es lo que Volkswagen bueno, en mi caso, que yo tengo un Volkswagen, se quedaría para cubrir el total del auto. Y si me queda algo, me lo dan. Y si me falta, tengo que seguir pagando. ¿Son todos iguales? Sí. ¿Todas las marcas? Sí. Y hay algunas que son peor. Chevrolet ni siquiera les ha dado contrato a los ahorristas. O sea que no sabemos ni de qué se trata. ¿Que tienen un contrato a ciegas? Así. Ahora, ¿cómo se firma un contrato a ciegas? No, normalmente siempre podés pedir que te den una copia del contrato que firmás. Ya lo hemos solicitado. No dan contrato. El tema de los planes de ahorro... Bueno, nunca se creó el fuero del consumo en nuestro país. Digo, llegamos hasta las instancias conciliatorias de consumo, pero el fuero del consumo nunca se creó ni a nivel nacional ni a nivel local. Y es un fuero cada vez más necesario, porque vos tenés los abusos, digo, en este caso, de las concesionarias, pero de la telefónica, de los bancos, o sea, y hay que ponerle un freno. El tema, perdón, como para terminar, en realidad esto es una lucha que estamos a nivel nacional y nos sentimos realmente defraudados, ¿sí? Y traicionados primero por este gobierno que no pone un freno. Segundo, por la Inspección General de Justicia, que es el organismo de control el que debería regular, ¿sí?, el precio del valor de móvil y debería estar más atento en cuanto a la elaboración de estos contratos realmente tan fraudulentos. Muchas gracias por venir. Gracias. Juan Pablo, vos estuviste investigando los argumentos que dieron las empresas de subterráneo para no arreglar las escaleras mecánicas y los ascensores. ¿Cómo fue? Estuve viendo
la medida cautelar esta que salió. El juez Gallardo. Sí, un juez claro. enemigo, digamos, peleado con el gobierno de la Pero, ciudad a hace ver, muchos años. no hay jueces peleados con el gobierno. Hay jueces que naturalmente les resultan más incómodos porque son más exigentes. Digo, ahí está, a lo largo de los considerandos que hay en el fallo Sí, esto es lo que cualquiera que viaja en subte ve, que no funcionan Claro, los ascensores para pero discapacitados. en realidad hay un relato donde vos tenés 3 instancias, donde va diciendo, mira, hicimos un control del juzgado en tal fecha y no funcionaban tantos medios de accesibilidad. Esto es, tanto ascensores como escaleras mecánicas. Hacen un control más adelante y funcionaban menos. Y finalmente, en este que hacen, sí, menos. Entonces, y en este que hacen el 7 No es que no de aumentó febrero, el pasaje de subte, ¿eh? No es que no aumentó el pasaje de subte. No, no es que no aumentó y además esto es ¿O será un porque juicio que están- viene del porque se está 2016. Están dejando de arreglar eso porque se está discutiendo la concesión. Porque acordate que vino... Sí, en el medio está... Ahora, si Rogio piensa que no arreglando los ascensores van a ganar una nueva concesión, es raro. Bueno, ahí está uno de los fundamentos de este fallo que dispone que cuando no funcionan los ascensores y las escaleras mecánicas, el usuario no paga, ¿sí?, por viajar en el subte. Como te decía, primero hay 3 instancias en donde fueron a lo largo de 6 meses revisando y cada vez funcionaban menos cosas. Y acá le Y echan este la es culpa uno de a los los usuarios. argumentos que exponen que es ridículo. Sinceramente es un insulto a la inteligencia de cualquier magistrado. A ver, dice, los representantes de Metrovía Sociedad Anónima esbozaron que los problemas expuestos, sin desconocerlo, o sea que no anden los ascensores ni las escaleras mecánicas en 51 casos, encontrarían su causa en el incorrecto uso por parte de los usuarios. ¿Cuál es el incorrecto uso de una escalera mecánica? Te subís No y te sé, bajas. yo nunca vi a nadie haciendo nada raro en la escalera mecánica. Ponele que en el ascensor lo tengan parado, carguen de más. Pero es más pero dura, ¿cuál? es como un tanque Sherman, una escalera mecánica. Tenés que romperla. ¿Con qué la rompes? No la rompes tan fácil. O, por ejemplo, la demora de los proveedores en asistir al desperfecto. Lo cierto es que con el correr de los meses en nada se ha mejorado, las deficiencias persisten. Esto es lo que dice el juez, que le dijeron que el problema era el incorrecto uso que hace la gente. Sí, Siempre le entre echan los la culpa a la argumentos gente. que dieron. Y además el otro, si vos tenés una determinada empresa, en este caso los subtes, y tus proveedores no te cumplen en tiempo y forma, bueno, macho, cambiá los proveedores. O sea, si yo llamo a un plomero en mi casa y no viene, llamo a otro. Sí, se supone que esas empresas tienen capacidad para contratar diferentes proveedores de esas cosas. Daniel, esto es lo que hablamos recién de los planes, tiene que ver también con cómo está pegando en la clase media la crisis, ¿no? Está desacomodando a la clase media mal. Lo que pasó es que arrancaba con una cuota de 1.600 pesos, seguramente razonable. Era una manera también de ahorro, ir accediendo al auto y tener ahorro, y le desacomodó. La clase media, en esencia, tiene menos ingresos, costos fijos cada vez más altos, se endeuda, y además ahí está pegando el desempleo. 130.000 puestos de trabajo menos. Sí, es ese segmento de clase media, clase obrera calificada, que está perdiendo puestos industriales y administrativos, ¿no? Pero es trabajo el formal. colegio de escribano, ¿viste? Hubo despidos en el colegio de trabajo escribano, insólito. Y es trabajo formal, y es trabajo formal. Ahí estás hablando, vos tenés pobreza, trabajo informal, trabajo formal. 130.000 despidos en el sector de trabajo formal. Eso quiere decir que hay un montón de gente que se quedó, que está teniendo menos ingresos y que tiene costos cada vez más altos. La clase media, lo único que derrama en la Argentina es la clase media. Si alguien anda bien de plata, contrata a alguien, busca un servicio. Yo si ando bien en mi casa, hago que alguien venga a arreglar la cortina de mi casa. Si no, la arreglo yo mismo. La clase media derrama. Cuando se traba, se desacomoda todo el resto. ¿Por qué está cayendo la construcción, Inti? A ver, la construcción está cayendo, pero los precios no están cayendo. Entonces, ¿ves todas las imágenes que están atrás tuyo? Están alucinantes. Si las podemos ver, las que están atrás de Rolando. No hay un metro cuadrado en la ciudad de Buenos Aires que puedas comprar por menos de $1.500. ¿Sí? Entonces... O sea que la oferta y la demanda no existe, porque no hay venta, pero tampoco baja. No. A ver, digamos, la oferta y la demanda, viste, es raro. ¿Cuánto vale por oferta y demanda un chaleco salvavidas en un barco hundiéndose? ¿Qué sé yo? O sea, es relativa a la situación la oferta y la demanda. Yo lo único que digo, un poco acompañando lo que decía Daniel recién, es... Primero quiero volver al principio del programa con algo que es... 4 provincias, grandes productoras de alimentos, no están en manos de Cambiemos, ¿sí? O sea, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba no están en manos de Cambiemos. Y olvidémonos de que el problema es político-electoral. Les importa 3 belines a toda la dirigencia política argentina bajar el precio de los alimentos
o crear empleo. Los autos, ¿sí? Déjame ir para atrás de nuevo, tienen un temita. 40% impuestos, 70% de cada 10 tornillos que lleva un auto, 7 son importados. Entonces, hay una serie de complejidades. Tercero, y para volver a esto de la vivienda y por qué cae la construcción. Porque no hay un solo gobernador, porque no hay un solo intendente que haya lanzado un fideicomiso de construcción y urbanización al costo en toda la Argentina. Hay 24 jefes de provincia, ¿no? 23 creo más Buenos Aires, si no me equivoco, y vos tenés 2.000 municipios. ¿Sí? ¿Cuánto te cree que hicieron un fideicomiso de construcción? Lo que dicen es, la gente no tiene plata para pagar. Mentira, si te digo que el metro cuadrado vale 2.000 y pico de dólares y vos podés producir... Y hay que decir que en Buenos Aires, en los sectores concentrados, se sigue construyendo. Rolando, pero acá, salgamos de acá, vamos por Avenida Córdoba y hay algo tan absurdo como que, por ejemplo, la ciudad paga el viaducto, digamos, para elevar el tren, que es una obra maravillosa, mejora la calificación inmobiliaria de toda la zona de Palermo, digamos, de la zona, una zona bastante buena. Terrenitos de 400.000 dólares se fueron a un palo 200 y el tipo que se gana 800.000 dólares no tiene una contribución por mejora para pagar el viaducto. Ahora, pero se paga repartido en todo el mundo. Se paga en el peaje, se paga en el ABL. Por supuesto, yo lo que digo es que la Argentina es un delirio y que tenemos que dejar algún día de hablar de los problemas para empezar a hablar de cómo la arreglamos, porque los tipos que están en el gobierno les importa 3 pitos. Arreglar los problemas en concreto. Lo que les importa es seguir gobernando, seguir disputando poder, seguir cobrando las cuantiosas sumas que mueve el ejercicio del poder. Pero no hay nadie discutiendo qué cuerno hacemos. Bueno, algún bien intencionado, Daniel es un bien intencionado eterno, y hay 50 diputados que más o menos entienden de algo y tratan de aportar algo, y algún intendente que cada tanto entiende de algo, ¿sí? Ya dijimos, el de las Heras que hizo loteos y alguno más. Ahora, no estamos discutiendo en la Argentina como cuerno. De eso, en Buenos Aires hay 100.000 edificios que mandar a pintar. De esos 100.000 edificios que mandar a pintar, desde el despacho de Carolina Stanley se deben ver 70.000. Yo estuve en ese despacho más de una vez, vos también. Bien, vos mirás de Carolina Stanley para el lado del oeste, ¿sí? Ves la torre de Interama, todo eso, y ves miles y miles y miles de edificios para pintar. Para pintar, revocar, arreglar los balcones. Edificios de clase media que valen no menos de 1.500 a 2.000 dólares por metro cuadrado, ¿sí? Cuando los tipos te vienen a cortar la 9 de julio, un martes a la tarde, un miércoles, es básicamente porque no tienen otra cosa mejor que hacer. O sea, no hay nadie cortando la 9 de julio un miércoles a la tarde que tiene algo más divertido que hacer que ir a cortar la 9 de julio. O sea que si tuvieran laburo no irían. Por supuesto, Rolando, y lo que tenemos que empezar a discutir es por qué cuerno, ni en Rosario, que la manejan los socialistas, ni en la ciudad de Buenos Aires, que la maneja Cambiemos, ni en Córdoba, que ni me acuerdo quién la maneja a esta altura, no hay un plan para mandar a pintar los edificios de clase media y generarle laburo a los sectores desocupados. Les importa 3 pepinos a todos. Aquí lo tengo a Modo Vudú, que está pasando por un momento difícil en lo judicial, pero también quería hablar con vos de economía. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo andás, Rolo? ¿Por dónde empezamos? ¿Empezamos por lo judicial? Por donde vos quieras. ¿Qué pasa? ¿Hay una discusión en Cámara de Casación que posiblemente te pueda llevar a la cárcel otra vez? Sí, es parte de la persecución. Tal es en este caso que el fiscal del juicio oral y el fiscal de casación dijeron que no correspondía de ninguna manera que sucediera. Es en apelación del gobierno. Exactamente. De los organismos del gobierno. Sí, en la cual está planteado que ni siquiera están legitimados para plantear lo que plantean. Pero bueno, con una noticia del 2,... ¿La sentencia está firme? No. ¿O en qué instancia de apelación con una está? primera instancia de juicio oral. O sea, el juicio oral ahora tiene que estar una apelación en casación. Exactamente. Pero es lógico que con un 2,9% de inflación haya que buscar otro tipo de noticias al mismo tiempo, ¿no? El presidente dice un día está bajando la inflación y ni siquiera sabe lo que está pasando porque al día siguiente salía el dato de INDEC y el dato del gobierno de la ciudad que bien fue dicho hace un rato. O sea, no solo el dato de INDEC es malo, sino que los datos de otras mediciones oficiales son peores. Y esto está poniendo una situación al país muy complicada. Yo estuve haciendo unos números de qué sucedió con el salario real en términos de algunos bienes. Si me das un segundo, con el salario mínimo en el año 2015, un trabajador o una trabajadora podía comprar 224 kilos de pan. Esto para salir de la discusión del dólar, del valor dólar, cuántos dólares era. Para entender clarito lo que pasa en Argentina. En el año 2019 puede comprar 119 kilos de pan con ese salario mínimo que aumentó, pero menos que los precios. El pan es un caso particular porque el precio de la harina se disparó. Te voy a la leche.
podía comprar 532 litros de leche en el año 2015, fin del 2015. Este año puede comprar 290 litros de leche. Y el de los colectivos, si querés, podía comprar 1.863 pasajes de colectivo y hoy puede comprar 942 pasajes de colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que con 3 indicadores claritos de la realidad de los trabajadores, vos ves que han perdido entre el 45 y el 49% de su salario. En promedio, el gobierno de Macri le hizo perder, a quien no le hizo perder su trabajo, el 15% del salario cada año. Y este año se va a repetir la situación, porque ya hay un piso de 35% de inflación para el año 2019. Un piso si no pasa ninguna otra cuestión. Y están tratando que los salarios no aumenten más del 22%. O sea que vamos a tener que en estos 4 años del gobierno de Macri, vas a tener algo así como alrededor de un 60% de pérdida del salario real, medido en pan, en leche, en boleto de colectivo, y ni siquiera tiene sentido hacerlo en lo que vale la factura de luz o gas. Sí, porque ahí los aumentos porque son ahí artificiales, directamente es delirante lo que está sucediendo. Olvídate de quién pueda ganar las elecciones. El próximo presidente, sea quien sea Macri o sea otro, ¿qué hipoteca va a tener que levantar? Porque se habla de los 60.000 millones de, y la herencia va a ser muy dólares pesada. que va a tener que pagar en esos 4 años. Sí. La herencia va a ser muy pesada y no solamente en términos de deuda, que es preocupante, pero hay otras hipotecas. Los puestos de trabajo que se mencionó hace un rato que se perdieron en estos años, es una hipoteca que hay que levantar. Que hoy la industria esté usando alrededor del 50% de su capacidad instalada, es decir, de todas las fábricas que hay en Argentina funcionando, solo se usa la mitad. De aquellas que no cerraron. Sí, eran cifras del 2002. Bueno, es un equivalente al 2002. La caída del 7% de la industria es equivalente al 2002. Es decir, que va a haber que reconstruir un país que este gobierno realmente desorganizó, desordenó, desquició de una manera que solamente sucede en los países que están en guerra o que hay unas crisis importantes. Son números de países que están en guerra. No hay un país que tenga los números de devaluación que tiene Argentina este año. El presidente dice, hay un problema internacional. Argentina devalúa el doble que el país que le sigue en devaluación, que es Turquía. Entonces, son todas situaciones generadas por el propio gobierno que llevó adelante... Pero ese generada por el propio gobierno, ¿con qué tiene que ver? ¿Con la timba? ¿Con darle con los amigos? ¿Con torpeza? Tiene que ver con varios ejes. Vos estuviste sentado en ese lugar, digamos, con todas las críticas que había a que dibujaban la inflación, ¿no? Vos estabas sentado en ese lugar. ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con un mal diagnóstico, como dice Melconian. Un mal diagnóstico de no entender cómo funciona el mundo, tiene que ver con una mala praxis y tiene que ver con los negocios de los amigos del presidente. Porque vos, la única explicación que hay para lo que está pasando con las tarifas de los servicios públicos en Argentina es esa. Es una fenomenal máquina de sacarle a todas las argentinos y argentinos que menos tienen para dárselo a 3 o 4 empresarios. Políticamente se están pegando un tiro en el pie. Porque ¿qué deseo de pervivencia puede tener un gobierno si le pasa esto? Sí, es una pregunta que no es para mí. No, pero digo, estoy tratando de razonar con un criterio de conveniencia. Pero por eso digo, arranca con que tiene una mala idea de cómo funciona el mundo. El mundo no funciona en competencia perfecta, el mundo no funciona con un multilateralismo naif, el mundo funciona con bloques de poder que se articulan. Que pelean con el cuchillo entre los dientes. Cada presidente que vino a Argentina le dio una lección a Macri de cómo defender a su país. Se llame Trump, se llame Macron, lo dejaron... Sí, Macron vino y se fue de acá y cerró, cortó el biodiesel argentino. Después vieron cómo lo relativizaban, o sea, se abrazaban y después te pegaban en los dedos. Porque defienden en un mundo en el cual es cada vez más complicado generar puestos de trabajo y sostenerlos por la aparición de nuevas tecnologías que destruyen puestos de trabajo, Argentina está teniendo la peor de las políticas, que es una política donde le regala al resto de los países su industria, sus trabajadores, sus góndolas. El presidente decía, Argentina se tiene que convertir en el supermercado del mundo, haciéndose el canchero, jugando con la idea de que en otro momento fue el granero del mundo y iba a ser el supermercado. La verdad que uno va al supermercado y está lleno de productos extranjeros. No solo, además, porque después de la devaluación, sino que además, cuando vos mandás a preguntar cuánto cuesta un paquete de fideos en Europa, cuesta más barato que acá. Claro. Y después de la devaluación. Y hoy por hoy comprás fideos italianos más barato que los fideos argentinos, porque se suma la harina a la cartelización. Porque el gobierno tampoco entiende cómo se forman los precios. Se quedó en el manual de Microeconomía 1, en el cual serán grandes profesores y se dan títulos entre ellos, pero la verdad es que no entienden cómo funciona.
tenemos una inflación de costos descomunal en Argentina. Tenemos una inflación por aumento del tipo de cambio descomunal. Tenemos una inflación por tarifas descomunal y tenemos una inflación por aumento del costo financiero a través de la tasa de interés descomunal. Estos 4 factores son generados por el gobierno. ¿Por qué se está subsidiando el petróleo y el gas? Bueno, porque este gobierno va a subsidiar a los ricos y le va a sacar los subsidios a los que lo necesitan. También subsidiaba el petróleo. Sí, pero tenía también subsidios. Y se disparó la nafta. También tenía subsidios a las tarifas. Y nunca la nafta se fue por los niveles que está haciendo hoy. Hoy el valor de la nafta es incomparable con respecto a los salarios, cómo ha ido aumentando en el tiempo. Siempre estaba un dólar blue, el precio era el de $1. Sí, pero y ahora se fue, está más. Vos veías el gráfico que presentaron acá que me pareció muy ilustrativo. La verdad que lo que está haciendo esa inflación es destrozando las posibilidades de reactivar la economía interna, pero también el funcionamiento de las empresas argentinas. Porque nuestra política no era solamente... Lo mismo que apoyaron a Macri. Porque digo, bien, hay una cantidad de grupos empresarios que están diciendo... Yo no me enojo con nadie que votó a nadie. No. Lo que los invito es a que pensemos cómo funciona una Argentina con un mercado interno en el cual había dificultades, había problemas, pero estaba apuntada la política económica, la macroeconomía, la política industrial, la política de tarifas y la política de ingresos de jubilados y trabajadores a que el mercado interno fuera cada vez más potente. Y eso permitía que haya inversión. Hoy no va a haber una inversión real en la economía. Llevamos 3 años esperando la lluvia de inversiones de Macri. Hizo todos los deberes. Es que esto es elemental, porque si no hay clima de negocio para los locales, solamente los que vengan extranjeros tienen que ser o depredadores o aventureros. Vienen a la ruleta de Argentina. A la timba. Vienen a la timba argentina, a la ruleta, a llevarse utilidades en dólares que el gobierno les asegura. Porque con este tema de la banda le están dando un seguro de cambio a los timberos internacionales que es monstruoso. La tasa de interés en dólares que se paga en Argentina no se paga en ningún lugar del mundo. Entonces, por todos los lugares donde estamos tratando de analizar, estamos viendo que hay un gobierno que está destruyendo la economía argentina. ¿Hay una bomba de tiempo financiera activada o ya se desactivó? No, se empeoró. El paso de las LEVAC a las LELIC es más peligroso, por 2 motivos. Primero, porque este es un crédito... Milei dice lo mismo, me inquieta. Tendrá razón. Giacomini también, así que... Primero porque tenés ahí un problema de maduración del préstamo. O sea, las LELIC tienen un plazo de maduración mucho más corto que las LEVAC. Todas las semanas hay que renovarlas. Las LEVAC tenían 180 días, 90 días, había un mix. Bueno, hoy la bomba siempre es más cortita y capitaliza más rápido, que es el otro problema, ¿no? Interés sobre interés cada vez más rápido. Ese es un problema. Pero hay otro problema que es conceptual y es mucho más grave, que hoy el gobierno no tiene crédito voluntario. Las LELIC se las enchufaron a los bancos a la fuerza porque ya no tenían prestamistas ni siquiera esas tasas. A los bancos no les va mal haciendo esto. No les va mal, pero no hay préstamo voluntario para el gobierno de Macri. Por eso tuvo que ir al Fondo Monetario Internacional. Eso pasó en el 2001 también, que le enchufaban los bonos a la compañía de seguro, arancel. Cuando un gobierno que apuesta al endeudamiento empieza a perder la capacidad de tener endeudamiento voluntario, bueno, cada vez que tiene que hacer medidas más, te diría, Y el acreedor cuando puede se raja. Y el acreedor ya se está rajando. Por eso se lo pasaron a los bancos. En los bancos, en definitiva, terminan siendo todos los depositantes de Argentina los que están presos en esa situación. Y lo mismo pasa con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario es un préstamo que se tomó para garantizarle a los acreedores privados que van a sacar cobrar la plata. Entonces, hace de puente, por eso lo echaron al presidente del Banco Central, lo echó Lagarde, porque le dijo la plata del Fondo Monetario es para mis amigos, no para los tuyos. Como estaban haciendo negocio los amigos del gobierno, le obligaron a que echara al presidente del Banco Central. Porque esto ya pasó en Grecia. Están cubriendo el endeudamiento privado, haciendo una especie de innovación, acá hay abogados, con un préstamo con el Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque el préstamo con el Fondo Monetario es parte de un club al cual Argentina pertenece. Entonces va a ser mucho más difícil discutir la renegociación de eso que puede ser que lo que fue con los prestamistas privados. Es una cosa, o sea, el fondo o los acreedores privados aprendieron del 2001 también y utilizan al Fondo Monetario de reaseguro para poder cobrar y sacar la plata. Aprendieron con un mecanismo de innovación de ese crédito y aprendieron también sacando tasas mucho más altas y teniendo seguros de cambio mucho más cortos. Porque lo que ha hecho Macri en estos 3 años en la Argentina no sucedió nunca. Hoy ya estamos rondando el 100% de deuda sobre PBI.
una cosa que en 3 años nunca se había hecho. Sí, Fernando. Sí, en la época de Martínez II pasó algo parecido, quizás. Pero a mí lo que... Digo, habrá gente que prende el televisor y le tiene idea a usted y, digamos, todo lo que diga debe pensar lo contrario. A mí, viendo de otro lado, Eduardo Constantini dijo, yo ya no soy más megamillonario. El dueño de Nordelta y el dueño del Malva, ¿no? Que es además un filántropo, dice que su empresa vale 1/3 de lo que valía antes. Digo, si uno hubiera puesto un impuesto de 5% a los ricos, cualquier gobierno cae. Pero acá está hablando de que perdió 2/3 de su capital. Y están hablando de que Arcor, de que grandes empresas argentinas están en la lona. ¿Cuánto tiempo puede tardar si cambiara la economía en recuperarse eso? Porque realmente decir, no sé, tenía 1.000 millones de dólares y tengo 300, es una destrucción importante. Y no lo está diciendo usted, que a muchos no lo creerán. Pero, ¿cuándo se recupera eso? Porque está pegándole, digamos, es un negocio para los amigos de alguien, porque el capitalismo no está haciendo negocio, en la Argentina se está destruyendo también. Sí, primero que son situaciones que pasan por las malas políticas del gobierno, porque nadie puede creer que en términos reales una empresa pase a valer 1/3 de un día para el otro. Las condiciones materiales reales no cambian. Ahí otra vez está el tema de la timba y cómo se evalúan las empresas y el valor del tipo de cambio en la Argentina. Entonces yo creo que si hay un gobierno, usted dice, no le creen lo que dice o apagan Bueno, no, que a veces, mire, cuando uno hay cuestiones judiciales de por medio, todo, entonces puede tener la idea. Sí. Saquemos de acá las cuestiones, digamos, del Boca River de la política, ¿no? Yo estoy hablando de cuestiones concretas que pasan todos los días y usted me lo refuerza con lo que dice un empresario o con lo que dice un economista de un palo totalmente distinto, como decía Rolo, refuerzan la visión de lo que está pasando. Seguramente tengamos distintos caminos para llegar a la solución, pero yo siempre creo mucho en la Argentina y soy muy positivo y estoy convencido que un gobierno que apueste fuerte al mercado interno puede salir de esta situación rápidamente. Se está hablando mucho de una salida a la portuguesa, de hacer como hizo Portugal, que después de años de ajuste del FMI dijo, bueno, basta. Sí. Acá, ¿Qué sería eso? Lo primero que hay que hacer, volvamos al primer tema que tocamos. ¿Qué pasa con los ingresos de la población? Los ingresos de la población se han deteriorado a un ritmo descomunal. El primer día el gobierno tiene que abrir paritarias y darle un aumento a los jubilados de un monto... Pero la biblioteca liberal te va a decir, eso es inflacionario. No, inflacionario es lo que hizo Macri. O sea, Macri viene a hablar de lo que sería inflacionario cuando tiene una inflación que no existió en muy poquitos periodos de la democracia. Entonces, lo que están diciendo es mentira. Y ya está claro que es mentira. Es el primer punto que hay que entender. Esta gente que sabe tanto en realidad no sabe nada. El mejor caso es Sturzenegger. Sturzenegger es un tipo que lo ponen en la Academia de Economistas, tiene premios, le dan títulos y qué sé yo, y cada vez que se sienta la vuelca. El mega canje le duró 6 meses y después rompió el Banco Central, ponen al mismo. Por eso, ¿la vuelca o hacen...? Porque esta es la otra cosa. Yo creo que él cree lo que... ¿O hay alguien que gana con esa política? Él es uno de los casos que cree en lo que hace. Yo creo que es un tipo que realmente... Porque si no, no es todo lo mismo. No es lo mismo Macri que Sturzenegger. Son calañas de personas distintas. Entonces, pero él no entiende lo que pasa en Argentina. Entonces, tuvo una política monetaria que fue súper inflacionaria. Y lo que está sucediendo hoy va a seguir... Ellos dicen que por el contrario, gracias a que tuvieron esa política, frenaron la bomba que le había dejado activado el gobierno anterior. Pero tuvieron niveles de inflaciones que no existieron en los 12 años anteriores. Entonces, la verdad es que ellos generaron, a través del aumento de tarifas, a través de la dolarización de la economía, a través de la desregulación del sistema financiero, a través de la apertura indiscriminada de la economía, a través de sacarle retenciones a los alimentos. O de la concentración económica, como contaba hoy, generando de los fideos. Pero mirá todas las cosas que estamos diciendo que son lo que generaron la inflación en Argentina. Sí, Inti. Yo, digamos, tengo un desacuerdo bastante importante en algo, que es que creo que no se arregla repartiendo billete el problema. Para mí se arregla el problema produciendo, ¿sí? Hace 10 años estuve con vos en el despacho del ministerio contándote cómo se podían hacer 1 millón de lotes con servicios, con Emilio Pérsico, sin que el Estado gastara un centavo, ¿se entiende? O sea, el Estado no necesita gastar dinero para generar un montón de cosas que el mercado interno puede comprar. Cuando el mercado interno las puede comprar y las compra, el dinero circula. Cuando el dinero circula, es como la sangre circulando adentro del cuerpo humano, ¿está bien? Se oxigena, ¿sí? Es un error desde mi punto de vista garrafal
creer que emitiendo plata o distribuyendo plata vos creás riqueza. Vos creás riqueza con un tipo que pone arriba de un ladrillo otro ladrillo bien pegado con el mortero que corresponde. Eso no depende... No es una la historia económica demuestra que no es cierto lo que está diciendo. Pero no importa. ¿Por qué? Todos los países salieron de las demuestra que recesiones... sí, tengo razón, Yo te Amado. escuché. Todos los países salieron de las recesiones con un fuerte gasto público financiado mayormente con emisión. Todos los casos de salida de recesiones son así. Después es cierto que hay otras cosas que hay que hacer, pero la política de ingresos es el puntapié inicial de poder salir de esta recesión. Y yo creo que en la etapa que viene sería muy importante, he estado estudiando con bastante profundidad este tema, y creo que nosotros tenemos que crear un banco que se encargue justamente de trabajar ese tema, de cómo vamos a un sistema... que se privatizó. No, yo creo que tiene que ser un banco de acción cooperativa, no un banco cooperativo, un banco estatal que fomente este tipo de cuestiones, porque la verdad que ahí hay un tema para resolver que a mí me parece que se pueden construir por este mecanismo que él señalaba, 1 millón de viviendas en 4 años si están correctamente financiadas. ¿Me quedaron calladitos? No, siempre. Ahora estoy totalmente de acuerdo. Mirá que ahora... Te decía lo de la salida a la portuguesa porque se está discutiendo eso. También hay otras... hay cómo salir de las recetas del fondo, porque no funcionaron en Grecia, que siguieron de ajuste. En Portugal pasó lo mismo. No funciona en ningún lugar del mundo, Rolo. Hoy en Europa seguís teniendo 25% de desempleo en muchos sectores, sobre todo en los segmentos más jóvenes. La diferencia es que los bancos limpiaron sus hojas de balance. La diferencia es que los bancos limpiaron sus hojas de balance. Pero las expectativas de funcionamiento de la vida de la mitad de la tabla para abajo no son muy distintas a las de 2008-2009 con la crisis. Entonces, el sistema nos acostumbró a decir que hay crisis cuando la crisis los tienen los bancos. Pero cuando hay un problema, porque se habla demasiado de pobreza, yo creo que el problema es la desigualdad. Si ponemos mucho el foco en la pobreza, sacamos el foco del problema de la desigualdad. Y me parece que el problema central de la economía mundial hoy es la desigualdad dentro de los países y entre los países. Pero la otra cosa que se ve, que ni el kirchnerismo ni el macrismo, si querés, para utilizar un ejemplo de dos bibliotecas diferentes, está logrando resolver el problema de la inflación, que termina siendo una de las particularidades más estrambóticas del mundo en la Argentina, que tiene niveles de inflación que no bajan, que no bajan, que no bajan, y que frenan el crédito porque no hay crédito con semejante nivel de inflación. El kirchnerismo tampoco lo pudo resolver y los créditos que tenía eran todos, viste, de un amigo que conseguía un crédito al Procrear, que era acotado, no había acceso al crédito. ¿Hace falta una nueva convertibilidad, un ancla monetario, algo para frenar la inflación? Hace falta seguir con las políticas que veníamos llevando adelante durante 20 o 30 años para que esto funcione de verdad en un sentido que tiene que funcionar, que es que tengas una moneda propia. Rolo, a eso quería ir, ¿no? Aclarar un poquito la salida de la portuguesa. La salida de la portuguesa es como hizo Néstor Kirchner. Le puso los 10.000 millones de dólares y dejó de depender de las políticas que quería hacer el Fondo Monetario Internacional. Solo con una diferencia. Acá no va a haber plata, va a ponerle. No, que Portugal tenía un programa de 26.000 millones de dólares, no como la Argentina, que tiene un programa de 57.000 millones de dólares. Esa diferencia es que nosotros quedamos muy, pero muy endeudados. Va a ser muy difícil salir a la portuguesa y pagarles como hizo Portugal. Porque el endeudamiento está en el 100% del PBI. Pero es parte de lo que hay que discutir. Es parte de lo que un gobierno que pretenda gobernar un país y no ser la oficina de administración del Fondo Monetario en Argentina va a tener que hacer. Igual usted, a ver, porque ahora cuando uno ve un enemigo, a veces empieza la oposición a decir, bueno, nos tenemos que juntar todos, y en el nos tenemos que juntar todos terminan juntos gente que se enfrentó y que tiene que ver con que esto llegara hasta donde llegó. Entonces, ¿hay algún tipo de autocrítica? Yo le voy a hacer dos preguntas concretas que tienen que ver con... La Argentina en el 2011 llegó a tener 54.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central, casi sin deuda. Y se quemaron bastante rápido esas reservas. Se llegó a 30.000 en 2 años y medio, se bajaron 24.000 millones de dólares. Paralelamente, la capital federal, un lugar que siempre al peronismo le fue esquivo mal, pagaba, los hombres que tenían 4 o 5 departamentos en capital pagaban 60 pesos los servicios. Es decir, ¿hacen alguna crítica de por qué se fue esa plata en ese momento? ¿Solo por la baja del precio de la soja? ¿Por qué se quemaron 24.000 millones de dólares que los puso más vulnerables? Y creo que es lo que le dio el argumento a Cambiemos para ganar como ganó. Sin duda que uno tiene que permanentemente ir revisando, pero a mí lo que más me interesa es que hacia adelante las perspectivas son distintas. Nosotros no podemos decir
vamos a hacer lo mismo que se hizo. El sentido es lo importante. ¿Y el sentido qué implica? Tener más puestos de trabajo, tener más jubilados, tener un mercado interno robusto y que se puede sostener. Hay una discusión sobre la cantidad de jubilados. El kirchnerismo incorporó los famosos 5 millones de personas que habían caído por la crisis de las jubilaciones en los 90 con la privatización de las AFJP. Y eso ahora están pensando, diciendo, bueno, el gobierno regaló jubilaciones a tipos que nunca habían hecho aporte. O sea, que ahí hay un debate de bibliotecas que... El neoliberalismo tiene una obsesión con el tema de los adultos mayores. No solo en Argentina. Vos ves el debate en todos los países, están viendo cómo lo recortan. Sí, en el Fondo Monetario, en las recomendaciones mundiales también. Pero yo les diré algunas cosas. Primero, la medida feminista más importante que existe en Argentina en las últimas décadas fue la transformación del sistema jubilatorio que hicieron Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Porque pusieron en pie de igualdad a las mujeres respecto de los varones. Que el capitalismo haya decidido no pagarle a los trabajos de las mujeres o empujarlas a los trabajos más informales y más vulnerables, no implica que el Estado no les pueda reconocer sus derechos en la última etapa. Entonces, cuando dicen la jubilación de ama de casa, yo lo digo, lo dirán como burla, a mí me llena de orgullo como un hecho de igualdad entre hombres y mujeres. Primer tema. Pero hay que pagarla. Segundo, por supuesto hay que pagarla. Con un Segundo Estado tema, que está para atrás. pero el Estado le está pagando jubilaciones, o sea, reconociendo un derecho a personas que lo gastan íntegro en el mercado interno, que fueron parte del motor del consumo en los años que mejor Argentina pudo enfrentar la crisis internacional. Porque se decía el 2011 cuando se aumentaron las reservas. En ese año el mundo se caía a pedazos. Y Argentina con estas medidas pudo seguir adelante. Entonces, nosotros tenemos que hablar en serio de estos temas. El neoliberalismo dice el sistema jubilatorio es insustentable. Mira vos, ¿por qué no decimos que es insustentable el ejército? ¿O por qué no decimos que es insustentable cualquiera otro de los... La timba financiera. Ahí quería terminar. Cualquiera de los otros servicios que da el Estado. ¿Cómo mediríamos que sea sustentable el ejército? ¿Con cuántos países conquista por año? El sector público tiene otros criterios de funcionamiento y sostenimiento. Y además lo importante son los flujos que genera una economía que crece y cómo los aplica para seguir creciendo. Lo que sin duda es insustentable es un sistema donde el gobierno se decida nada más que pagar intereses como hace el gobierno de Macri. El año pasado, con lo que pagó de intereses el gobierno de Macri, le podía haber dado 50.000 pesos extra a cada jubilado y jubilado. Quiere decir que fue una decisión política pagarle al sistema financiero y no acompañar a nuestras jubiladas y jubilados con un importante monto que casi duplicaba y el fondo, lo que recibieron en el año. Ustedes, políticamente, en la oposición, el Fondo de Sustentabilidad del ANSES, que en un momento tenía el doble de dinero que las reservas del Banco Central, ahora dicen que ha perdido 25 mil millones de dólares. Sabe. Casi no hay información. No hay información, bueno, pero no se la dan ni siquiera a los que integran el comité de seguimiento. No se la dan. O sea, no hay información Presentan sobre el fondo escritos y no se la dan. Bueno, pero eso se tiene que judicializar, sino porque eso, digo, el día que vamos a ver no hay nada. Pero digo una cosa muy clarita. Ellos decían, el gobierno, el kirchnerismo quiere la caja del ANSES. En diciembre Macri le sacó 86 mil millones de pesos y Vidal le sacó alrededor de 25 mil. Y en enero Vidal le volvió a sacar 10 mil millones de pesos al Fondo de Sustentabilidad del ANSES. Después de amagar con que iba a desdoblar las elecciones, le dieron plata. Que te digo una cosa. En realidad, el gobierno tiene claro que destruyó a los jubilados. Porque cuando mira el sistema de las empresas que administran el sistema de gas, decidió darles un bono por única vez para recomponer lo que pasó en la devaluación. Bueno, eso es lo que tendría que haber hecho con los jubilados, no con los dueños de las empresas de gas. Porque el Fondo de Sustentabilidad era para eso. Nosotros teníamos una ley de movilidad para toda la etapa donde había normalidad. Y si había algún shock externo o alguna cuestión que había que compensar, el fondo de garantía le daba un aumento por una vez. Ese era el sentido del sistema jubilatorio que nosotros armamos. Lo que hizo Macri fue desarmar la ley de movilidad en un esquema, la verdad, muy perverso, porque para pasar de contrabando un blanqueo de capitales para su hermano, destruyeron el sistema jubilatorio. Hoy las jubiladas mujeres se van a jubilar con 5 años más. Eso no se dice todos los días. 5 años más y 20% menos de haber al inicio. Porque sacaron la moratoria, que es por donde se jubilaban el 80% de las mujeres, y tienen la prestación universal que necesita 5 años más. O sea que este gobierno agredió también a las mujeres en su última etapa de la vida, aumentándole 5 años la edad de jubilación. Entonces, el fondo de garantía era para darle un complemento a los jubilados en la devaluación.
y sostener la ley de movilidad. Bueno, el gobierno hizo todo lo contrario, se la da a los empresarios, se la quita a los jubilados. Van a terminar pagando las LELIX con esa plata, es la intención, pareciera, ¿no? Porque va creciendo la bola de LELIX y se va achicando el fondo de sustentabilidad. Sí. Y el gobierno va a tener que encontrar alguna forma también de desarmar esa bomba de tiempo, que es muy cara, además, para la Argentina. Amado. Lo peor es que no solo es grave, sino que es cara. Gracias por venir. No, a vos, Roló, muchas gracias. Muchas gracias. Recién comentábamos en el comienzo este desfasaje que hay entre los números de inflación y este blooper que hizo el gobierno, que dijo la inflación está bajando y al otro día nos enteramos que no solo no había bajado, sino que había subido. Este es, muchachos, el maravilloso mundo de Macri. Aunque esté enojada la gente, señor presidente, hay gente enojada. Y sí, claro que sí. Y los entiendo. Yo diría que además mucha gente angustiada porque cuesta más llegar a fin de mes. La Argentina venía hace muchos años viviendo por arriba de sus posibilidades y de golpe, bueno, nos encontramos que el mundo nos dejó de dar crédito para poder sostener eso y tuvimos esta devaluación grande acompañada de un aumento de la inflación y eso nos ha pegado. Y hoy estamos, a pesar de los golpes, yo diría en una mejor posición para encarar el futuro de lo que estábamos claramente en el 2015. Estamos en una posición más sólida. Estamos en una posición más sólida. Estas son las cosas que dice Macri, eso es eufemismo. Claro, ya no puede decir lo peor ya pasó. Pero hay algo notable en todo esto, porque el diagnóstico económico, todos lo vemos, mal que mal, pero hay un enigma político que es que Macri sigue liderando las encuestas. Es decir, ¿cómo? Si todo es tan horrible como lo vemos, como lo cantan los números, ¿qué pasa políticamente? ¿Y por qué el gobierno, por qué el presidente Macri sigue liderando las encuestas? Y pese a que cuando uno lo desacopla, dice, bueno, hay un montón de la población que tiene un rechazo a la gestión de gobierno, pero Macri sigue liderando las encuestas. Para este tipo de enigma lo hemos traído a Mario Riorda, es director de la Maestría en Comunicación Política de la Universidad Austral. Y ahora te quiero ver. ¿Cómo haces? ¿Qué explicación hay para estas cosas? Bueno, muchas, obviamente, ¿no? Por un lado, dividir lo que tiene que ver con lo discursivo, en función del ejemplo recién del propio presidente, y por otro lado, lo que tiene que ver con el comportamiento político, ¿no? Creo que si hubiera que buscar un punto de convergencia, unidad, estos dos niveles, puede ser lo electoral. Macri ha adelantado, de alguna manera, un posicionamiento electoral y también maneja, aún en la situación de crisis, quizás ha sido su propio estilo... ¿Pero el electoral ciega los intereses de la gente? Lo electoral, en todo caso, lo que hace es solidificar una porción electoral, ¿sí? Solidifica lo que denominamos hoy, muy influenciado quizás por las redes sociales, tribus afines de intereses comunes, y claramente ahí las chances de Macri mejoran. De todos modos, decías, lideraba, quisiera en todo caso debatir eso, co-lidera en todo caso, ¿sí? Digo, prácticamente en actualidad las encuestas los dan un punto arriba, un punto abajo, de 2 Cristina, puntos arriba, 2 puntos abajo. Pero con un techo para Cristina. Con el techo de ambos, ¿no? En la ciencia política nosotros denominamos perdedor Condorcet. ¿Qué es este nombre técnico? A ver, ¿cómo es eso? Perdedor Condorcet. Es una figura que se utiliza mucho cuando hay balotaje, ¿sí? O primera y segunda vuelta. El perdedor Condorcet es aquel que en la primera vuelta obtiene la mayor cantidad de votos, pero no ganaría en ninguna instancia en el 1 a 1 de la segunda vuelta. Menem en el 2003. Así es. Que perdió y se tuvo que bajar. Que es interesante que desde hace 2 años, y particularmente hasta la elección intermedia del 2017, la única perdedora Condorcet era Cristina. Ganaba la primera. Así es. ¿Cuál es la particularidad? Que por primera vez, y es una rareza en los sistemas electorales, hay 2 perdedores Condorcet con chance. Macri es un perdedor Condorcet y Cristina es un perdedor Condorcet. Y de hecho, matemáticamente, esto es muy sencillo, los dos tienen más diferencial negativo que positivo. ¿Por qué no hay un nuevo intérprete de la crisis? ¿Por qué no aparece una figura que interprete esta crisis entre uno y otro? Yo creo que ¿Por qué no despega nadie de Alternativa Federal? Yo creo que hay buenos intérpretes, pero hay que entender la firmeza o la solidez de los sistemas electorales. Y en eso el mundo nos enseña bastante, ¿no? Cuando hay extremos consolidados, no aparecen opciones de centro. Cuando alguno de los extremos se desvanece, la opción de centro cubre el centro y algunos de los extremos. O cuando desaparecen los extremos y la cosa realmente está muy jodida, aparece un extremismo, ¿sí? Puede ser el caso quizás de Brasil, más allá de que un caso difícilmente equiparable con la realidad argentina. Pero insisto, cuando hay centros consolidados, cuando hay extremos consolidados, y Argentina los tiene,
la sumatoria de los extremos hoy daría más de 70 puntos. Sí, pero, no hay chances para el pero centro. sin embargo es ese mismo centro el que después en un balotaje inclina la balanza hacia un lado o al otro. Básicamente por la figura del operador Condorcet, que acumula más negatividad que positividad. Schiffer. Yo creo que si hay una corrida bancaria nueva, como pasó de golpe, porque este cisne negro no es que pasa cuando creen uno que va a pasar, pasa y deja el desastre que dejó. Yo creo que si hubiera una nueva corrida, podría cambiar completamente el escenario y podría hasta haber una pelea entre las dos formas de peronismo. Podría desdibujarse uno de los extremos y eventualmente ahí sí, un centro peronista, un centro progresista podrían ser opciones o quizás no habría que nunca de descartar un outsider, ¿no? Aquel que no viene a eso te iba a decir. partido Hay político. una encuesta reciente, creo que de Taquión, que dice que hay un 48% de la gente que estaría dispuesto a votar un outsider porque está harto de la grieta. ¿No es esta? Me parece que no es esta. Ah, sí, ahí está. Outsider. ¿Sí? Que dice que, bueno, que podrían votar un outsider. Sin embargo, no aparece el outsider. Es raro. El outsider aparece cuando se desvanecen las opciones literalmente, ¿sí? Rara vez aparece un outsider cuando hay candidaturas consolidadas o espacios consolidados. Bueno, pero además la palabra, cada uno usa la outsider con el concepto que quiere, porque muchos dicen, no, Labaña hoy es un outsider. No, Labaña... outsider era Bolsonaro. No, pero dijeron en una entrevista... Boludeces por todos lados. Pero es que por eso la precisión hay que decir cómo se define el outsider. El outsider básicamente es aquel que no tiene una pertenencia partidaria previa y irrumpe en un escenario que puede irrumpir de doble modo. Olmedo, por ejemplo. Olmedo al inicio, no hoy, ¿sí? El outsider es una dimensión temporal. No, es una dimensión temporal de quien arranca. Luego la permanencia ya te quita la condición de outsider. Porque si no, Scioli lo podríamos considerar un outsider y no lo fue. Entonces, tiene que ver con una dimensión temporal, tiene que ver con la no pertenencia partidaria. Y luego sí, el outsider puede ser un candidato independiente, crear un nuevo partido. Bueno, Macri se disfrazaba de la no política. Así es. Tempranamente Macri significó eso. Bolsonaro luego, tuvo como 6 partidos ya y tiene 25 Bolsonaro años de no tiene nada de ¿no? outsider. Por eso, Bolsonaro no es un ejemplo de outsider. Para nada. Entonces no existen los outsiders. Sí existen, claro. Digo, Bloomberg era un caso... Bolsonaro tiene una trayectoria muy larga. El ejemplo de outsider típico es Trump, que llega de la nada y penetra una estructura política que existe, ¿sí? Y se convierte en presidente. Macri fue un outsider, ¿no? Uno ya, por supuesto, en el inicio, así es. Sí, pero después de así es. 2 años de gestión de gobierno... Es el único, la diferencia... es el único que puede dar en Argentina, digamos, cátedra de outsider, ¿no? Mira, acá hay algunas cifras recientes de una encuesta, digamos, que coloca a Olmedo en un lugar expectable, ¿no? Sí. Bueno, la Talab, intención de voto a presidente, y coloca a Olmedo como un outsider nuevo, pero no hay intérprete de la crisis. Mira, esto es lo raro. La característica de las últimas 3 elecciones... Los candidatos elecciones... presidenciales están escondidos, no hablan, es raro. Hablan, pero no tienen impacto, ¿no? O impactan solamente en su tribu, en su porción finalizada. Macri dice pavada y solamente dice lo mismo. Es interesante ver las últimas 3 elecciones de América Latina. Brasil, hace unos días El Salvador y antes México. Los 3 presidentes, ninguno fue outsider, aunque se los llama outsider. Los 3 pertenecían durante décadas a la política activa, ¿sí? Pero tuvieron una característica común. Se pelearon contra la representación de los partidos tradicionales. Así es. O sea que hay una cosa rupturista. Fueron antisistema no político, antisistema partidario. Ahora, cuando usted ve el 2014, yo me puse a leer todas las encuestas que había en el 2014, un año antes, justo el tiempo que da ahora, un poquito antes, miraba. No había ninguna encuesta, los encuestadores todos hablaban de que ganaba Scioli. Digo, ¿cómo influye? ¿Qué influye? ¿El que paga? Porque digo, un año antes todo decía que gana Scioli. Hoy, hasta hace poco, aún con semejante crisis, todos dicen que la mayoría decía hasta hace poco que ganaba Macri. A ver, más allá de los errores de interpretación o de sesgo, yo creo que en el 2015, incluso ni siquiera en el 2014, en el 2015, eran bastante claros de que Scioli tenía más opciones y alternativas para ganar, pero no necesariamente más chances en términos del dato numérico, porque podría haber ganado en su momento por la diferencia de 10, podría haber ganado por 45 y podría haber ganado por balotaje, ¿sí? Esto no significa que tuviese matemáticamente más chances, sino más alternativas de haber llegado. Y no llegó. ¿Sí? Bien, pero, y no llegó. Pero llegó además con alta polaridad y esto también corresponde a la tendencia internacional. A ver, míreme esto porque yo me puse a hacer este estudio. Cuando Cristina ganó en el 2011, ganó con el 54%. Y Scioli, en la primera vuelta... Elección pronosticada aproximadamente
5 meses antes. Bien. La de Cristina, inconmovible, prácticamente Bien. no se movió. Por eso, Tomás, a Scioli, la primera vuelta, sacó 38. Quiere decir que el kirchnerismo-peronismo pasó de 54 a 38, cayó 16 puntos. Así es, por la fuga del voto, Bien. especialmente del ¿Cómo Frente ahora, Renovador? con semejante crisis, con una inflación ahí demostrada, que es mayor que la que tuvo los 4 años de gobierno kirchnerista, cómo piensan que puede ganar un balotaje Macri? Porque no cae ni 2 puntos. Básicamente por la ecuación de los dos perdedores con Dorset. Pero la diferencia que hay es que el 70% del voto renovador fue a Macri y hoy el 70% de renovador no va a ir a Macri. Tampoco quiere decir que vaya a Cristina y esa es la gran Ese es el incógnita, fiel ¿no? de la balanza Así que es. define la Así elección. es. No obstante ello... O sea que la elección la definen los que votaron al Frente Renovador. En gran parte sí. O alguna ala progresista. ¿Sí? Socialismo, por caso. Digo, la ecuación de Santa Fe no es menor lo que puede aportar nacionalmente y algunas otras izquierdas más moderadas. Ahora, también es interesante ver que la diferencia final en la segunda vuelta del 2015 fue de menos de 3 puntos. Cualquier encuesta tiene más de 3 puntos de margen de error. ¿A qué voy con esto? Es que en general en el mundo occidental hay un estudio bien interesante que demuestra que 9 cada 10 elecciones confirman la tendencia que existía antes de que la elección se dé. Es decir, podría no existir elección y el resultado más o menos sería el mismo. ¿Qué significa? Que el margen de polaridad de menos de 3 puntos tranquilamente reproduce la tendencia previa de altísimo nivel de competitividad. Hoy lo mismo. ¿Sí? Es decir, es difícil hoy, bajo las condiciones actuales, de que alguien gane por 10 puntos, que no haya competitividad. Competitividad en la ciencia política es que más de uno tenga chance de ganar. Hoy, ¿Por qué cambian tan poco las simpatías en los electorados? Porque, digo, si mal que mal hubo un terremoto en los años de Macri, mucha gente perdió, se cayeron del mapa, habrá algunos que ganaron. Sin embargo, eso no influye en el voto. Siempre se dice que se vota con el bolsillo, pero el voto no cambia. En el racionalismo electoral hay una expresión en inglés que se llama second best option. Lo traduzco al criollo, la opción menos mala. ¿Sí? Y creo que claramente el pasado no es bueno para una mayoría y el presente no es bueno para una mayoría. ¿Sí? Pero sin embargo no hay opciones al frente porque hay votos muy duros, insisto, de 1/3 de cada una de la opción, tanto presente como pasada, que son inconmovibles. A ver, hago una encuesta, por ejemplo, un estudio cualitativo, ¿sí? Al votante de Cambiemos. Lo hice en las provincias del centro, donde el predominio de Cambiemos es muy fuerte. Estaba muy enojado, igual que el votante opositor. Tiene problemas económicos, ve que además se siente defraudado, ¿sí? Incluso el votante del PRO más defraudado que el votante radical. Frustración es la expresión. Sí, más que que le sacaron plata del bolsillo con la tarifa. Así es. En cordobés, una expresión literal de alguien, lo voy a decir en cordobesismo, digo para que se entienda, es: a este guaso no le sale ni una. Lo traduzco, a este tipo no le sale nada. Sí, no, entendemos el cordobés. Bien clara, bien clara. Pero sin embargo, aún con ese nivel de frustración, cuando ve lo que era el pasado, esa porción de voto firme sigue apostando por el presente con esta lógica. La dimensión ideológica, por más que se la ha negado, es un elemento que explica mayormente la situación argentina e incluso la situación latinoamericana. Es decir, da Esa es la mirada con la que uno mira su realidad. Es el filtro. Que no me interesa ver qué opina él, si yo sé que son opositores o que son de izquierda o de derecha. ¿Sí? Mi filtro ideológico es lo que consolida mi punto de vista previo. Y así incluso... O sea que no se vota con el bolsillo, se vota con la ideología. Depende, en este caso prima más la ideología que el voto. ¿Sí? Mario, muchas gracias por venir. Muchachos, muchas gracias. Nosotros vamos. Le agradecemos a la gente de los Panqueques de Hernán que nos manda comida para que podamos aguantar hasta esta hora. Esto fue GPS. Nos vemos el viernes. Chao. En Tigre nos hicimos cargo de la seguridad antes que nadie. Y hoy nos superamos una vez más. Alerta Tigre Global es un núcleo inteligente de acción operativa que agiliza la velocidad de respuesta y mejora el nivel de solución frente a cualquier emergencia. El futuro está en todos. Tigre, municipio. Directo a escenarios inolvidables. Tenés preparado el mejor momento. Venite a San Juan.